Bienvenidos a otro episodio de Pietro Habla hoy con el periodista Douglas Sánchez. Douglas es una persona que obviamente todos conocemos por su éxito que está teniendo con la plataforma de OPA en su programa El Octavo Mandamiento. Este podcast fue grabado durante Semana Santa. Esto fue antes de que saliera todo lo que está sucediendo en este momento con el dueño de OPA, Valenciano Kramer, con BCT, con Baruch, con demás. Para que no crean que es que no hablamos del tema, porque yo no quería hablar del tema, es que simplemente pasó después del hecho. La conversación en general fue muy diferente a lo que me esperaba, fue interesante. Creo que Douglas vino con una disposición bastante cordial y amena de conversar algunos temas. Yo me esperaba que íbamos a entrar un poco más en profundidad sobre la relación con el presidente, sobre etcétera, pero al final quedó un poco por encima y quedamos hablando un poco más sobre medios tradicionales y un poco el cambio que pues los dos estamos viviendo. En general, está súper interesante. Creo que me ofreció ir a El Octavo Mandamiento a conversar con él allá. Ahí creo que sí tocaríamos un poco el tema más a profundidad, si es que el mae le quisiera hablar del tema. Pero bueno, nada más declarar eso y espero que pues, les parezca amena e interesante esta conversación con otra persona de los medios costarricenses. También creo que es importante reforzar que en este momento en el cual los medios están siendo atacados sin misericordia por parte del Ejecutivo, que tengamos conversaciones francas, honestas y abiertas entre diferentes tipos de medios es una parte importante de saber dialogar con personas. Se los dejo ahí, más que recibidos, cualquier persona que quiera hablar del tema, de cualquier otro tema, siempre en Pietro Habla con. Yo siempre empiezo nada más como que empiezo a hablar de cualquier vara, entonces no tengo como mucha... O sea, yo soy menos formal y planeado que esta vara. Quería empezar preguntándote porque ayer estaba viendo varas de ustedes que vos fuiste al Secot, ¿verdad? En algún momento. Sí. ¿Qué tal esa experiencia de estar allá, mae? Fue una experiencia interesante. Nosotros teníamos ya casi 4 meses de estar pidiendo permiso. 4 meses, así, todos los días, hasta que llegó la comunicación de Casa Presidencial de El Salvador que teníamos la autorización. Entonces, cuando vos llegás, lo primero es que te advierten todo lo que va a pasar ahí adentro, porque, o sea, la idea era tener a esos bichos raros, ¿verdad? Asesinos, enfrente, porque al final, digamos, todo ese proceso se da. Uno va con mucha idea, digamos, tal vez con una percepción errónea de lo que pueda ocurrir. Yo lo que sí hice, antes de llegar al lugar, primero fui a los barrios que eran peligrosos, entonces segmenté, digamos, aquellos barrios en donde se cometieron los crímenes muy violentos, se hablaba de la línea invisible, ¿verdad? Vos estabas en ese barrio, yo de este lado, si vos pasabas a mi lado, yo te mataba. Y entonces yo me fui hasta las 3 de la mañana. Entonces hice una gira sin policía, sin nada, solo el camarógrafo y yo. Bueno, mi productor y yo. Y nos fuimos a caminar y te puedo decir que sí, efectivamente, digamos, esa promesa de seguridad pareciera que sí se cumple. Ah, sí, claro, sí. Sí. Y cuando ya entras, digamos, el Secot tienes que llegar que como tipo 2 o 3 de la madrugada. A esa hora tenés que llegar, porque a esa hora es como la programan. Y cuando llegas, de ahí, no sé, pasamos 5 diferentes tipos de seguridad. Y obviamente pasas por escáneres y no puedes meter absolutamente nada. Teléfono, no hay señal celular. Está todo con cámaras 24/7, digamos, trabajando, funcionando. Dormitorios súper amplios, digamos, para los policías penitenciarios. Esa es una cárcel que cuesta su buena plata mantenerla. Y ya cuando entras, sí, es una cosa complicada, porque además todos están vestidos de blanco. Duermen sobre, digamos, una mesa de acero, una cama de acero, y ahí están 70 u 80 personas privados de libertad, metidos en una misma celda con 2 piletas y 2 baños. Wow. Y se bañan enfrente de todo el mundo. ¿Todos tienen cama o es como cama, una cama que agarre cama? No, ni siquiera cama, es una lata de aluminio, okay. Y ahí dormís, no hay cobijas, no hay nada. No pueden comer con cubiertos, por ejemplo. Salen un par de veces en la mañana a hacer ejercicio, pero al mismo pabellón, o sea, no es que van al exterior nunca, ¿verdad? Así que fue una experiencia interesante. Y luego tener esos bichos, ¿verdad?, frente es complejo. Que lo que sí es que estaba pensando en eso porque, bueno, ayer estaba viendo todas las noticias, viste, de este mae que deportaron de Estados Unidos. Y hoy en la mañana estaba viendo que, o sea, no tiene nada que ver, pero a una abogada migratoria gringa nacida en Estados Unidos, la trataron de deportar porque tenía en todos los documentos, dice, a mí me van a deportar, yo pongo el nombre de mi abogada. Sí. Entonces a ella le mandaron el correo como diciendo, usted también está en lista para estar deportada. Y ella era como, yo soy gringa, abogada migratoria. ¿Qué vamos a enviar allá? Usted está en línea para deportación, tiene que presentarse en tal lugar, tal, usted es criminal de tal y tal vara. Como este otro mae que lo deportaron y se lo fumaron para allá y ahora está totalmente desaparecido, que es como...
que esa es la parte complicadísima de toda esa... Bueno, digamos que la parte de Estados Unidos, eso es otro tema, pero con este porcentaje de personas que desaparecen, que obviamente no es cero, ni tampoco creo que sea el 80%, o sea, debe ser un porcentaje minoritario, pero cuando uno ve esas condiciones de las cárceles, uno dice como, puta, qué fuerte para un país que estuvo tomado por las maras y había que solucionar algo, también la contraparte de estos casos que van a suceder, obviamente incidentales, pero como una sobrecorrección tal vez del sistema, ¿verdad? Sí, nosotros hablamos tratamos de buscar las entrevistas con los, digamos, diputados de oposición en ese momento, y ahora obviamente Bukele no tiene ninguna oposición, o muy nula, y lo que hablaban sí, que había una gran cantidad, bajo la excusa del régimen de excepción, se habían llevado mucha gente que es inocente. Es difícil, digamos, ya estar ahí determinarlo, porque obviamente el gobierno te da una posición y son los datos que tiene el gobierno. Pero sí la gente en la calle, que eso es lo más importante, es, ¿de verdad hay seguridad? No, digamos, vos vas al centro de San Salvador, donde está la biblioteca ahora, por cierto, una opción de China, grande, y la gente está a las 2 de la mañana y la biblioteca es 24 horas. Entonces, a mí me llamó la atención eso y me llamó la atención estos centros urbanos de bienestar y oportunidades, se llaman Cubo. Entonces, en cada zona peligrosa o barrio peligroso, donde, ¿verdad?, era, qué sé yo, mexicanos, que es uno al que fuimos, ahí habían asesinado a 20 personas dentro de un autobús, lo habían incendiado, mujeres, niños, etc. Pusieron un cubo y vos llegás y claro, ves el edificio muy moderno y atrás tiene canchas de fútbol, espacios para patinaje, básquetbol, etc. Entonces vos entendés también, y creo que la primera dama cumple un papel muy importante en El Salvador, porque no es una primera dama decorativa. Ella es la que está impulsando ese cambio mindset de 0 años, digamos, a, no sé, 10 años, porque vos vas a los Cubo, vas a la biblioteca, tenés que leer 1 hora para poder acceder, digamos, a un videojuego. No es que llegas y voy a usar el videojuego y ya ahí paso todo el día jugando, no. O sea, tenés que leer y tenés que terminar el libro. Entonces están haciendo un cambio mindset importante que le tomará, me imagino, a El Salvador unas décadas ya, porque El Salvador tiene eso, ¿verdad? Todavía vienen de situaciones muy complejas. Pero bueno, la gente tiene sentimientos encontrados con ese tema. Cuando aquí hablan de que Costa Rica necesita una mega cárcel o lo que sea, yo creo que va por otro rollo, pero bueno, nunca las situaciones son comparables, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy fácil, como por ejemplo, hablando ya, poniéndolo acá, como extrapolar una situación y decir, entonces copiemos y peguemos las cosas, en especial porque, o sea, ni la causa es igual, ni el manejo es igual, y Dima, yo personalmente no quiero sacrificar la democracia como se está sacrificando en El Salvador, o como por una situación de ese estilo. O sea, acá obviamente hay un desastre. Digo, eso es más que claro. La vara es como, ok, yo creo que el ajuste que hay que hacer es muy pequeño comparado a lo que El Salvador tuvo que hacer. O sea, obviamente, y eso va de todo lado. O sea, al presidente le encanta decir que es problema de la Asamblea y del Poder Judicial, pero yo creo que es un poco de todas las partes. Las partes tienen que conversar más, ¿verdad? Sí. Es un desastre. O sea, lo que estamos viviendo en este momento de la inseguridad, bueno, primero es un rezago de que 10, una década más o menos del gobierno de Laura Chinchilla. Ahora, o sea, la transformación del país ha sido... Sí. Yo siempre hablo de eso, todo el mundo se lo olvida, pero yo me acuerdo que el tema de la campaña de Laura eran la inseguridad. O sea, ese fue... Me acuerdo inclusive que Otto Guevara... Nadie se acuerda de este anuncio, pero tal vez vos sí te acuerdas de que Otto Guevara tenía este anuncio de que el maestro estaba en una parada de bus y un maestro se quedaba sin pantalones. Sí. Porque... El actor. El famoso actor. Ajá, se quedaba sin pantalones. Ese era el tema de esa campaña. O sea, y ahora... volvimos a revivir todo ese tema y es como que todos esos avances que hicimos quedaron totalmente relegados. Claro, pero hoy si tenés una tasa de homicidios, ¿verdad? Que si no empezás a meter realmente cabeza cómo vamos a frenar el tema de inseguridad, esto se nos va a salir de las manos, si no es que ya en algunas zonas se nos salió de las manos. 100%. Tema de peajes, la otra vez estaba escuchando que en Tamarindo, por ejemplo, están cobrando ya peajes. Entonces uno dice, y no solamente ahí, vos vas a barrios del sur en San José y ya la gente no puede salir a cierta hora porque pasan, nos dicen los vecinos que pasan y les cobran un peaje para que puedan ir a su casa. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que estemos llegando a este límite ya de la situación? Y yo siempre he criticado eso y no es tiempo para ponerse a pelear, o sea, no es tiempo para ponerse a pelear, hay que
esperar que el gobierno haga lo que tiene que hacer, porque hay una responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo, pero también una responsabilidad de la Asamblea y una responsabilidad del Poder Judicial. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es no hacer una buena autocrítica, Piero. Y yo creo que ahí, digamos, yo he escuchado los discursos de doña Patricia Solano, la magistrada, y muy bien, a mí me parece muy bien que tengan los KPIs y que metan inteligencia artificial para avanzar en los expedientes, pero creo que no están siendo conscientes del reto que, digamos, tiene un Poder Judicial, y hablo de todas las instituciones, incluso el Ejecutivo. El Ejecutivo creo que tiene más capacidad de comunicación porque tiene un megáfono que es el presidente, y eso le arrastra. Pero si vos ves Poder Judicial y ves, por ejemplo, Asamblea Legislativa, híjole, bueno, o sea, las estrategias de comunicación son como, bueno, si hagamos reels para decirle a la gente que es mentira tal cosa. No, hagamos un reel para decirles que sí, estamos cumpliendo. La gente sabe que el sistema no está funcionando. Total. ¿Verdad? Y que además hay mucha gente que pide que se le resuelva su situación. Y nosotros todos los días reportamos casos de gente que no se les resuelve su situación, y eso es complicado. Y no hablo solo del Poder Judicial, vámonos al tema salud. Y la gente está enojada, ¿verdad? Y eso yo creo que hay que entenderlo un poco también. Sí, yo creo que estamos viviendo una crisis de servicios sociales. Sí, total. O sea, es una crisis donde es un desbarato total de todos los servicios sociales. Y sí, es muy frustrante porque uno dice como, ok, Costa Rica sí tiene un montón de problemas. Estamos claros, tenemos un montón de desastres y un montón de rezagos que vienen acá. Pero para mí, en este momento lo que estamos viviendo es como una preocupación por temas políticos, más allá de temas de ejecución de agendas. O sea, ¿cómo vas a pasar por una ministra de Educación que nunca presenta una ruta de educación? Y lo peor de todo es que Caterina Müller no, es una persona muy preparada. O sea, yo entiendo por qué la escogieron, ¿sabes? No era una persona como que yo dijera, esta persona tiene el peor currículum del mundo. No, una persona súper preparada. Su hijo está resolviendo el cáncer de páncreas. O sea, ¿sabes? Una familia muy inteligente. Todos tenemos mucha expectativa en el rol de la ministra. Para ser, bueno, exministra ya. Sí, y no pasó nada. O sea, igual con el ministro de Seguridad, que hizo una excelente labor con Laura Chinchilla, y ahorita no lo está dando, no estamos viendo los resultados. Entonces uno se queda como, ¿qué está pasando? Es que eso es interesante, porque al final, digamos, vos te sentás con don Mario, te sentás con don Gerald, que lo hemos tenido en varias entrevistas, y entonces plantea algo que, bueno, eso hay que corroborarlo, pero ciertamente el tema de la coordinación, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, pero don Gerald, ¿qué pueden esperar ustedes de Poder Judicial o Poder Legislativo si al final es puro golpe? Entonces le mandás un golpe, entonces nos tenemos que sentar todos felices en la misma mesa esperando que la cosa se resuelva. Es que ha sido de golpe, sí. Y de golpe en golpe, y no se logran poner de acuerdo. Pero entonces dice, bueno, pero yo coordino reuniones porque me toca a mí como, ¿verdad?, ministro rector, empezar a ver temas de cárceles y la situación penitenciaria y las bandas dentro. Pero no llegan los demás. Entonces, claro, ya uno entiende por dónde va la cosa. Ahora, yo no veo que este último año vaya a pasar gran cosa, ¿verdad? Va a ser el mismo discurso, y lo que vamos a tener es una campaña que creo que desde los medios de comunicación, yo siempre digo, ¿verdad? Más allá de las etiquetas que la gente quiera poner a un medio de comunicación, es tratar de presentar la mayor cantidad de información posible para que la gente y por lo menos se informe algo y tome una decisión con base en datos. Porque yo creo que, el corazón o el fanatismo, lo que se puede estar, que lo vemos todos los días, eso tiene que, de ahí, tiene que haber una parte racional, porque si no, la cosa va a estar más complicada. Sí, va a ser muy desastrosa, porque va a haber... primero ya hay mucha, como en redes sociales hay mucha alimentación de cosas que van pasando, y algunas son, la mayoría uno ya sabe cómo espetar cuando son falsos, cuando son creados, cuando son verdad. Pero entonces a mí lo que me estresa es ver cómo hacia dónde va el discurso, digamos. Estamos viendo estos discursos muy vitriólicos, pero también uno sabe si son falsos. O sea, digamos, el tema de la marcha del presidente, ¿verdad? Que esto va a ser la marcha más grande, al final fueron 10 gatos. Pero en redes sociales se sentía como que iba a ser, o sea, la marcha más grande de la historia del país. Y uno se queda como, qué loco, como los medios y la realidad y las redes sociales existen paralelos tal vez a la realidad. Yo creo que las autoridades tienen que abstraerse un poco, digamos, de cuánta gente fue, porque al final, digamos, uno puede discutir y sentarse y plantear, no, fueron tantos, ¿verdad? Y la discusión está por ahí. Pero yo creo que, ¿qué puede extraer, por ejemplo, un Poder Judicial de eso? Porque nosotros estamos en Barrio de la California, ¿no? Entonces yo me siento a tomar café ahí en una cafetería, no sé, patrocinio, pero me siento ahí, entonces la gente pasaba, ¿verdad? Entonces me decía, vamos por la marcha. Y yo decía, ok. ¿Y de dónde viene? No, venimos aquí de Guadalupe, y la verdad es que sí creemos que hay cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo
yo no sé si lo puedo decir así, pero cuando veo el poco tino, digamos, de la lectura que pueden hacer las autoridades de esto, va un fiscal diciendo, ahí solo iban mal, casi que les dijo los que fueron maleantes o indiciados o lo que fuera, y no es tan así, ¿verdad? O sea, tienen que tener un poco de coherencia, digamos, y de hacer análisis. Ahora, también el Poder Ejecutivo sabe, y yo creo que si hicieron sus análisis saben que no fue la cantidad de gente que posiblemente hubiesen esperado, y eso también es un indicativo, ¿verdad? Y por otro lado, pues, la Asamblea... yo no entiendo qué pasa ahí, pero yo creo que sí es claro que para mal o para bien, estemos de acuerdo o no, pareciera que el Ejecutivo sí tiene una estrategia y la oposición pareciera que no, ¿verdad? Y entonces como las discusiones también que uno, por los temas políticos y en la cobertura, pues uno va hablando de todas las voces, por ejemplo, políticas, nos hemos sentado ya con Frente Amplio, nos hemos sentado con PAC, con PLN, con PLP cuando nos hablaban, y nos hemos venido sentando con todos los sectores políticos y uno dice, ok, está bien, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Cuál es el proyecto país? ¿Verdad? Y yo creo que eso sigue ausente. Veamos los debates, digamos, el debate de liberación, yo no sé, quedaba así como, ok, bueno, ¿cuál es el proyecto? Porque vamos a resolver temas del día a día, ¿no? La inseguridad hay que resolverla. Vos decís el tema de Costa Rica segura, entonces en 10 años vamos a tener menos homicidios. Yo honestamente no veo mucha gente hablando de ese tema y ciertamente nadie se compromete con eso. Eso, ¿te acuerdas cuando antes decían, vamos a generar 50,000 nuevos empleos por año? Ok, bueno. Yo creo que seguimos hablando en esos mismos términos hoy y no hay un proyecto, una visión. Total. Sí, no, a mí... Sí, yo veo un proyecto país, por lo menos del Ejecutivo actual, político. O sea, el proyecto político lo veo. Proyecto en plan... Digamos que a mí lo que no me cuadra es cuando te empiezan a prometer como, es que esta vez no, pero cuando venimos la próxima, yo es como, pero ustedes no decían que eso es lo que decía la oposición toda la vida. O sea, qué duro, mae. O sea, me estás diciendo que... Entonces, ¿verdad? Y no lo logramos en esta, pero en la próxima sí lo vamos a lograr. Y con esa excusa es donde se van montando estas ideas de, bueno, madre, vamos, hacemos la constituyente, renuncio el vicepresidente, yo soy presidente de la Asamblea, me vuelvo presidente. O sea, como cuando las ambiciones son más políticas de recuperar la presidencia en el menor corto plazo posible, a mí me hace cuestionar si realmente lo que estamos pensando es cómo mejorar el país o cómo mejorar la oportunidad del presidente de volver a la presidencia. Y eso para mí son dos temas muy diferentes. O sea, ahí, ¿verdad? Es como que ahí donde yo creo que, volviendo a Bukele, que hay como la diferencia, que yo creo que a Bukele le han perdonado todas esas varas porque sí hizo el cambio más radical que El Salvador en la historia de El Salvador necesitaba. O sea, la gente dice, bueno, Dima, aquí pasa con varios alcaldes, que yo, digamos, hay municipalidades que la gente sabe que el alcalde es un corrupto, pero dicen, sí, mae, pero bueno. Roba, pero hace. Pero puta, mae, es lo que hizo el huevón, ve que chiva el parque, ve, las varas funcionan. Para mí es un toque El Salvador, es como, mae, sí, claramente el mae está instaurando de por vida. Pero bueno, ya nadie se muere en la calle. Yo creo ahí, porque cuando uno analiza, a mí por cosas de la vida me tocó trabajar en inversión extranjera directa muchos años de mi vida. Y entonces cuando yo veo, por ejemplo, anuncios que hace El Salvador, hace incluso 5 años atrás, pensar 5 años atrás, que El Salvador podría traer inversión, por ejemplo, en manufactura liviana, ya sea sector automotriz, digamos, aeronáutico, etcétera, era impensable porque esa era una inversión exclusiva para Costa Rica. No, porque no es una maquila, pero digamos el proceso tiene un poco más de valor agregado y entonces tenés, sí, un costo un poco más alto, pero el tico, digamos, se dice es productivo, ¿no? Somos productivos. Y cuando vos ves a El Salvador anunciando que se va a una empresa de aeronáutica en manufactura liviana, ahí es donde vos decís, hey, suave, aquí ya la conversación es otra, ¿verdad? O sea, independientemente de los desmadres internos que tenga El Salvador y cómo lo tengan que resolver, lo cierto es que de cara hacia lo que esperan inversionistas, por ejemplo, además de la seguridad, además de, no sé, la infraestructura, el talento humano, ya vos tenés síntomas de que ahí algo está pasando. Y Costa Rica, seguimos en el nadito perro en estas discusiones que no nos va a llevar a nada. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el proyecto que tiene cada uno? ¿Verdad? Y nosotros como medios de comunicación también, y en esto uno insiste mucho, porque, bueno, cuénteme, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tenés? ¿Cuál es la propuesta concreta? Pero seguimos en la misma situación de hace 10 años, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, es la visión, ¿para dónde va? Y yo creo que ahí uno no puede ser paños tibios. Ahora estoy leyendo, no sé si lo has leído, el director de David Jiménez,
No. Bueno, él es el que asume el mundo en España. Entonces, él escribe, hace una crónica de cómo fue su paso hacia el mundo y obviamente el mundo perdió mucho potaje con medio de comunicación y lo querían relanzar. Y entonces él dice algo muy cierto en ese libro. Dice, cuando yo llego, los partidos políticos en España, el cuento era, hay que escoger a un candidato porque esto es lo que nos va a salvar. Y entonces los medios de comunicación automáticamente iban con ese candidato. Claro, creo que es más evidente allá cuando hay una línea que apoya a uno u otro. Y el tema es que si seguimos pensando y si los partidos políticos siguen pensando que hoy hay que ir por un candidato porque es el que más nos conviene, ahí nos va a llevar la trampa. ¿Por qué? Porque no vamos a ver el tema fundamental. ¿Quién va a resolver los problemas que tenemos como país? ¿Verdad? Y ahí es un ejercicio también de medios de comunicación, de no ser tibios, sino realmente llegar y plantearlo, ¿verdad? Podría estar la gente, porque hay dos bandos, ¿verdad? Lo que te dicen la prensa canalla, los que te dicen la prensa lacaya. Y entonces yo digo, bueno, ese maniqueísmo es una cosa media complicada, porque si vos llevas a alguien de gobierno, sos prensa lacaya. Si llevas a alguien de... la otra vez me dijeron que yo era un progresista, ¿verdad? Que ya se me había salido el progresismo, porque estuvo Don Elian, estuvo doña Ana Elena Chacón, y entonces, dije, pucha, qué complicado también se está volviendo, porque, digo, independientemente de quién vos invites, vos vas para que la gente hable y saque información, ¿no? Para que pueda poner información. Y esa va a ser la dinámica, yo creo, de aquí en adelante. Entonces también vas a dejar de hacer el trabajo que tenés que hacer porque te cataloguen o te pongan una etiqueta y no, vas a tener que hacerlo y vas a tener que demostrar efectivamente que le has dado espacio a la gente para que pueda referirse a los grandes temas del país. Y creo que por ahí va a andar, digamos, los balazos, por lo menos como yo lo veo, ¿verdad? ¿Cómo manejas este tema? Digamos, vos sos uno de los pocos periodistas que el presidente le da acceso. O sea, nosotros, Casa Presidencial, a mí ni siquiera me dan acceso a las conferencias de prensa. O sea, ni siquiera, a mí, nosotros hicimos a Pilar, le han mandado como, creo que Caro le manda como un correo por semana. A doña Pilar. Sí, no le contestan, pero no entiende también. O sea, bueno, la entrevista que tuvimos con Chavos, no sé si vos nunca la viste. Sí. ¿Verdad? Pero fue como... sí, fue en la campaña. En la campaña, uh-huh. porque nosotros entrevistamos a todos los candidatos en pre-campaña, o sea, como antes de la primera ronda, uh-huh. y en ese momento Chávez ni siquiera listaba, entonces nosotros lo entrevistamos y después lo entrevistamos en segunda ronda, que volvimos a entrevistar a los dos maestros. Y bueno, fue un desastre. Ahí está. El mae se enojó mucho porque Anastasia, que era la periodista en ese momento, lo encaró con los documentos del Banco Mundial. Y ahí estaban. O sea, no era como que estábamos inventando varas. Era de aquí están los documentos. Esto es lo que dice el expediente de recursos humanos. Esto es lo que dice esto. Y el mae obviamente se enojó y se nos mandó a la mierda y se fue, etcétera. Eso queda ahí para la historia. Todo mundo lo puede ver. Pero entonces yo creo que por eso queda un rezago. Y obviamente... ahora no nos quieren mucho el gobierno. Pero están vetados, digamos, se lo dijeron así. No sé si estamos vetados, pues, o sea, la hora de Juanito Mora pasa y nosotros no, yo me quedo como, bueno, madre, ¿cómo está la vara? ¿Cómo está la situación? Pero todo bien válido, Juanito, dale adelante. Madre, entonces yo siempre me pregunto, digamos, cuando vos tenés la oportunidad de tener el presidente, digamos, ¿cómo haces para medir que tengo que presentar una óptica como... medida, digamos, de lo que la gente me pregunte y demás, y luego ser crítico, digamos, porque el otro día, por ejemplo, las preguntas que Pilar le hace es una dinámica vacilona, ¿verdad? Y esto, pero obviamente Pilar, tiene un colmillo de este vuelo, obviamente le cuenta al mae, podemos hacer eso, ¿verdad? Es Pilar Cisneros, no me puedo imaginar que ella, te voy a sorprender con una pregunta dura, Chávez, o sea, ¿verdad? ¿Cómo haces para manejar, quiero ser duro como ente de prensa, que tengo uno de los accesos más privilegiados de la prensa al presidente, pero al mismo tiempo no putear al mae o alejar a la audiencia o respetar esa vara? Yo creo que vamos a ver, la dinámica para nosotros siempre ha sido como, digo, sencilla y ha sido así en todos los gobiernos. Yo tengo que estar en esto ya algunos años. Siempre ha sido igual, digamos, no hay ninguna diferencia de cómo le pedía yo una entrevista, por ejemplo, a don Luis Guillermo Solís, a doña Laura Chinchilla o a don Carlos Alvarado. Siempre la pedí, siempre me dieron la entrevista. Nunca en esas entrevistas ha sido de golpe. Digamos, yo no creo en eso y nunca he creído. ¿Por qué? Porque el gobierno es el gobierno y el gobierno tiene que trabajar para que el país esté bien. Y nadie en su sentido común, ¿verdad? En su sentido lógico va a decir... quiero que le vaya mal a un gobierno. Es como montarse un avión y que el piloto se estrelle. O sea, es como una cosa muy rara, ¿verdad? Entonces, apartando eso, uno hace la gestión, plantea las preguntas que tiene que plantear, digamos.
Yo al presidente le dije una vez, es cierto que hay narcotráfico en su gobierno. O sea, porque dicen que hay narcotráfico, ¿usted qué dice? ¿Verdad? Y entonces, pero yo puedo preguntar eso, digamos, y si los demás medios, ¿por qué no? Bueno, vos me estás diciendo que no te dan entrevistas, pero yo no dudo que si Nación o 7 o 6 le pidan entrevista al presidente, el presidente va a decir que no. O sea, me parecería como extraño, ¿no? Sobre todo porque quienes están hoy dirigiendo la estrategia de comunicación, pues está don Arnold Zamora, que es el ministro de Comunicación, y Luis Carlos, que estaba, ha estado en medio de toda la vida, o sea, lo conocemos en la calle, en el reporteo. Entonces, yo creo que la dinámica es como muy transparente. Yo quiero hablar con el presidente, tal tema, el presidente, pedimos la reunión, y si nos da la reunión, perfecto, nos da la entrevista, genial. Nosotros lo otro que hemos hecho, y creo que aquí también es importante, nosotros nunca, pero yo desde el 2011, nunca he fallado en 2 coberturas que para mí son básicas, ¿no? La cobertura de la Asamblea Legislativa y la cobertura del Poder Ejecutivo. Nada, ni una sola gira, mentira que no vamos. Y eso ha sido así desde el 2011 hacia acá. ¿Y por qué? Porque es que también el Poder Ejecutivo es noticia, es que también la Asamblea es noticia, es que también el Poder Judicial es noticia, ¿verdad? Entonces, yo creo que el balance va, no por si me da una entrevista el presidente, a los demás no. Creo que va por cuál ha sido la cobertura que has hecho, digamos, a lo largo de un tiempo determinado para ganarte un espacio ahí, ¿verdad? Y ganarse ese espacio no significa un privilegio, significa básicamente, yo quiero una entrevista en estos términos, estas son las preguntas, para nunca compartir las preguntas, pero va, digamos, los grandes temas que querés tratar en una entrevista. Y a partir de ahí, Casa Presidencial toma la decisión si sí o si no, ¿verdad? Igual, digamos, con cualquier diputado. Nunca, y yo creo que ahí también esa es una gran diferencia, cada vez que trabajamos un tema, es un tema fuerte, soy yo, como trabajo Douglas Sánchez, cuando yo estoy metido en una investigación, yo antes de soltar la bomba, de lo que sea, yo hablo con la persona que va a estar afectada. Y le digo, mira, esto viene, porque yo podría hacerme chancho y decir, no, la verdad es que voy a tirar este bombazo y no me importa lo que pase. Pero yo creo que si a mí me pasara eso en algún momento, me tienen que cuestionar, lo mínimo que esperaría es que me den chance de poder referirme a lo que viene. Total. Y hoy eso no lo estamos viendo, ¿verdad? Eso no lo estamos viendo. Entonces, hacemos ese ejercicio y a partir de ahí uno empieza a establecer una línea clara. Yo soy de los periodistas que puedo hablar con quien sea. Y siempre ha sido así. Nunca he tenido un veto, ni Casa Presidencial, ni mucho menos. Tal vez con don Luis Guillermo Solís fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho, digamos, al inicio. Pero terminamos siempre entrevistándolo de buena manera, siempre con mucho respeto. Yo creo, Piero, que la figura del presidente es el presidente de la República. Y la gente critica mucho eso, pero ¿cómo el presidente no da el ejemplo? Porque, ¿verdad? La forma en que tiene el presidente. Bueno, yo le he dicho en la cara al presidente, su forma es altisonante. Y la verdad es que no cae bien, ¿verdad? Él es así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que él tiene que tener conciencia de lo que representa, ¿verdad? Como cuando estuvo el famoso video en el restaurante, igual, o sea, el comentario fue completamente claro. O sea, es el presidente de la República, punto. Pero eso es un rollo que manejarán y quién es uno para, digamos, uno hace el comentario en el noticiero o haces una editorial o lo que sea y a partir de ahí queda, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, la gente puede decir, es que a ustedes les habla, a los otros no les habla. Para ustedes es más fácil. No es que sea más fácil, es que, bueno, tenemos una cobertura siempre pareja para todos los temas. Giras, es interesante, muy pocos medios van a giras. Antes, yo trabajé en gobierno, trabajé con Abel Pacheco y trabajé en comunicación de Abel Pacheco. Y entonces me consta cómo se manejan las giras de presidente, ¿no? Se invitan a todos los medios de comunicación, se establece antes, imagínate, se ponía hasta transporte para algunos periodistas que no tenían, digamos, cómo moverse. Se ponía transporte y se llevaba. Y siempre estuvieron ahí los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación siempre estuvieron en la cobertura del presidente. Siempre, siempre. Eso nunca fallaba. Giras, consejo de gobierno, conferencias de prensa. Yo eso lo he vivido, sé cómo se hace, sé cómo se trabaja y a partir de ahí, digamos, he tenido una posición clara de todo lo que es noticia lo voy a cubrir, ¿verdad? Y eso ha sido, digamos. Entonces, creo que eso nos ha dado a nosotros también la posibilidad de poder acceder a las fuentes de información sin mayor problema. Bueno, incluso Carlos Díaz me dio una entrevista el primer año, cuando cumplí un año, me senté con él a conversar realmente de los retos que tenía en la fiscalía y bueno, ahora no da entrevistas, solo da entrevistas a cierta gente, a ciertos medios. Sí, sí, nosotros es interesante, bueno, entonces
en presidencia, el único que entrevistamos fue a Carlos Alvarado, pero fue en el último día, entonces era como... Sí. Era como, bueno, madre, ¿qué tal esto? O sea, ¿qué todo? ¿Qué te voy a...? Y el madre todavía estaba un toque chimado porque sí me hace como, ahora sí, pregúnteme lo que me quiso, porque tú fue muy crítico de Carlos en gobierno, más que todo en la pandemia. Pero el madre sí se me quedó como, entonces yo di, ¿pero qué quieres que te pregunte a esa altura? O sea, estamos de... Yo creo que cada presidente ha tenido como su estilo, ¿verdad? Yo no podría hablar nunca de un veto o de alguna restricción, digamos, en mi ejercicio de preguntar y de solicitar entrevistas. Ni siquiera, bueno, doña Laura mucho menos, digamos, había una relación de mucho respeto. Digo, porque además yo presentaba en esa época, pero trabajaba en CINDE, entonces también doña Anabel González era la ministra de Comercio Exterior. Que digo, o sea, la historia le reconocerá, digamos, el gran trabajo que se hizo en materia de inversión extranjera directa. Y entonces siempre fue esa línea de mucho respeto, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene que mantenerse. Incluso he tenido entrevistas muy difíciles con el rector de la Universidad de Costa Rica, en donde descaradamente me miente en la cara, digamos, sabiendo con una cámara. Y entonces, bueno, de ahí tenés que entender que eso, pero nunca en un tono, digamos... malcriado, fuerte o duro, de cuestionar. No. Yo llego y pregunto lo que tengo que preguntar. A alguna gente le puede parecer lo que uno pregunte, o le puede parecer, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? ¿Qué pensás del cambio, hablando de medios y gente que era muy fuerte, de Pilar, digamos, de Pilar, que era esta, de periodistas fuertes, la periodista fuerte y crítica con todos los gobiernos que vio desde los 80 hasta los 2000, que ahora se permita tanta como sea tan permisiva con todo lo que usa? Obviamente la diputada del gobierno es la figura casi que la vicepresidenta, o sea, no sé, de verdad, es como esta figura, no puede estar en presidencia porque es peruana, pero si no, de fijo sería la candidata a las próximas elecciones. Y ganaría posiblemente. Por goleada. Por goleada, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero ¿cómo ves ese cambio, digamos, de alguien que dijo como, yo nunca voy a estar en política, yo soy súper crítica del gobierno, yo soy no sé qué, a alguien que ahora es total y completamente el rol opuesto? Yo tengo dos anécdotas con doña Pilar. Bueno, tengo varias anécdotas con ella. Cuando ella no estaba en política, que ella le decía a la gente, yo nunca voy a estar en política, ¿verdad? Entonces yo le digo, doña Pilar, había pasado, ya había salido Canal 7, había pasado no sé cuánto tiempo, tantos años, y entonces yo estaba en el 8, y entonces le digo, doña Pilar, la quiero entrevistar como periodista, usted siendo periodista. Entonces llegó y se sentó y fue una entrevista que, ¿verdad?, tuvo una viralización tremenda. Cuando empieza el gobierno, cuando ella ya es electa diputada, le digo, la quiero entrevistar, pero la voy a entrevistar como política, ya no de colega a colega, ahora es de colega a política. Y entonces yo entendí que doña Pilar hoy es política, no es más periodista. Ella ama el periodismo y dice, sigue siendo periodista, pero uno se transforma también lo que piensa, lo que quiere, porque un rol es diferente al otro. No es lo mismo la Pilar periodista que la Pilar política. Y para alguna gente la aplaude, ¿verdad? Otra gente la critica. Yo se lo he preguntado, ¿qué hace usted con las críticas cuando le dicen que ya usted no era, ya no es lo que usted pregonaba que era en Canal 7, por ejemplo? Y ella está clara que esas críticas están. Ahora, cuando yo hago esa entrevista a doña Pilar, esa fue una entrevista que fue, digamos, creo que es una entrevista muy complicada. Fue una entrevista muy complicada para ella, ¿no? Porque hablamos siempre con mucha claridad. Yo le digo, doña Pilar, voy a ir con esta entrevista y eso es lo que voy a hacer. Cuando yo salgo del 8, a mí doña Pilar me dice, ella ya estaba con don Rodrigo. Me dice, necesito hacer algo que se llama Matando los Fantasmas y quiero que hagas una entrevista. Y le digo, yo voy a ir, pero voy a matar. O sea, voy a poner los temas que considero a partir de la revisión de su plan de gobierno. Y a partir de ahí, yo hice esa entrevista y también la gente la pueden buscar, está por ahí. Pero han sido las diferentes etapas y en el fondo sigue siendo la periodista, pero es política. Punto. O sea, más que discutir, ¿qué quiere discutir la gente? Si lo hace bien o mal, la gente juzga. Y un segmento la apoya, otro segmento no la apoya. Creo que es más la gente que la apoya y creo que hay segmentos muy particulares que ya no creen en lo que ella dice, pero es un segmento. Pero hay un gran segmento que la apoya, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, como medio de comunicación, pues nada, se invita cuando tiene que invitarse. Cuando habla, por ejemplo, yo le he dicho, pero el gobierno anterior tenía 10 diputados. Sí, ¿pasaron cuántas leyes? ¿Con cuánto se logró? ¿Verdad? Y entonces hoy, si me dicen a mí que
porque tiene 9 o 10 diputados, no se puede sacar proyectos importantes de impacto. Eso yo no lo creo. Eso yo no lo creo. Y entonces ahí es donde uno empieza como a decir, eso, suave. No. ¿Cuántos proyectos efectivamente se han ejecutado, se han aprobado? ¿Verdad? Entonces, por ahí anda un poco el tema. Yo creo que hay que saber entender, digamos, esa diferencia. Sí. Que la gente está de acuerdo o no, es otro rollo. Sí, es complicado. Y es complicado porque también han conseguido como una animosidad hacia la prensa particular, ¿verdad? Sí. Y es como si vos no sos, como lo que decías ahora, la prensa a la calle y la prensa canalla. Nosotros tenemos gorras de la prensa canalla. Porque es como, o sea, es muy fuerte. Digamos, a nosotros siempre, porque somos críticos del gobierno, entonces primero siempre es como, ustedes nunca dijeron nada del PAC. Y es como, bueno, entonces empezamos en el 2019, entonces no había mucho de qué hablar antes, pero fuimos súper duros con el PAC cuando el PAC estaba en gobierno. O sea, los gobiernos que han estado hemos sido críticos, creo que también, o sea, nosotros tomamos una posición un poco más tal vez confrontativa, tal vez más crítica, esa siempre ha sido como la visión de nosotros, pero entonces o sea, es vacilón porque entonces ya, si vos sos crítico, entonces significa que sos el enemigo del Estado, y es con lo que decías vos, ¿no? Y al final del día, si a Costa Rica le va bien, a todos nos va bien, mae. O sea, eso sin ninguna duda. Lo que uno critica es cuando pasan varas que uno se queda pensando como, hey, ¿cómo puede ser posible que esto esté sucediendo, sabes? Pero las decisiones periodísticas no pasan porque la gente te diga sos enemigo, sos aliado. No, me total, explico, o sea, ¿qué hace uno? Yo te pongo un ejemplo concreto. Yo creo que el rol de toda la negociación del FES desgastó mucho, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica, ¿no? Y creo que al gobierno también le generó un desgaste porque al final lo terminó aprobando una comisión, el 2% famoso. Y entonces cuando empezamos a trabajar las entregas que hicimos de más allá del aumentazo de los 22 que tenía el rector, empezamos a entender muchas cosas detrás. Digo, los principales fuentes de información que nosotros tuvimos están dentro de la universidad. Son personas que dentro de la universidad no están de acuerdo con lo que está pasando en la universidad y sobre todo con la rectoría. Entonces, claro, alguna gente decía, claro, eso sí lo investiga porque como Chávez lo dijo en una conferencia de prensa, entonces... Y uno se queda de suave. Yo no voy a tomar mis decisiones de qué investigo o no con lo que la gente quiera. O sea, si hay un buen tema de interés público, voy a ir. Y lo voy a sacar. Entonces, también se mueve uno en ese mar de gente que lo va a querer. Lo que yo entendí, Piero, también es que yo presenté un programa que era Giros, ¿no? Que era la ama de casa en la mañana. Tenía yo mis 30 años y entonces decía de chiquito que era vacilón y no sé qué. Y yo entendí una vez, después de haber pasado por Canal 9, que hay un momento en la vida que vos tenés que tomar posiciones claras. Entonces, conmigo la gente sabe lo que yo llevo a la mesa. Ni medios, nada. O es blanco o es negro en estos temas. Punto. Entonces también, ¿por qué nos da miedo tomar posiciones? Porque, o sea, perdón, cuando a mí me dicen, en la asamblea hacen la comisión para tema de pauta, porque ese es el otro gran tema, ¿no? Ay, es que como les pagan pauta, yo quisiera ver, los miles de millones en pauta que tengo de gobierno. Mis marcas, todas las que hemos atraído, la mayoría son privadas, no son públicas. Pero la gente se compra un discurso que no es. Entonces, pero lo cuestionamos hoy. ¿Y hace 20 años atrás? ¿Cómo era la pauta? Sí, claro. ¿A dónde iba la pauta? Entonces, yo que he hecho planes de medios en mi vida, sé cómo establezco a dónde va la pauta. Sí, tiene que ver con audiencia, tiene que ver con un montón de temas, con alcance, con fidelidad, etc. Pero eso no lo cuestionamos ahora. A mí me decía alguien, es que usted dijo un comentario del Poder Judicial de que no... A ver, en los últimos 20 años son, no sé, 10 años, 20,000 denuncias por corrupción. 1,000 han pasado a juicio. 1,000. Y tal vez no pasa nada, ¿verdad? Y me dice, es que sí funciona, porque vea a Ofelia Taltenbaum como la metieron presa. Y yo me quedo, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo pasó para que esta señora fuera a la cárcel? ¿Y cómo hicieron toda la trama para que nunca pisara una cárcel? A pesar de las denuncias, y además esa denuncia la reventamos en Canal 9, Marcela Delgado, y yo estaba en Canal 9 en esa época, y entonces fue un bombazo. Pero ¿por qué no actuaron? ¿Por qué se duró tantos años? Y te estoy hablando del 2011. Sí, el caso de Diamante ahorita. El caso de Diamante, por ejemplo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, entonces vos decís, no, si vamos a ser autocríticos, realmente tengamos la información en la mano. Porque es que no se vale. O la historia del país es de que Rodrigo Chávez llegó hacia adelante. Total, no, sí, o sea, no, por favor, es desde hace mucho tiempo. Y eso no justifica nada la forma en que el gobierno quiera actuar o lo haga. Lo que digo es que en este momento de tanta polarización hay que llegar con argumentos claros. No puedes entrar nada más a decir, ay, es que ese tal por cual, no sé qué, o ese...
Digo, o sea, hay gente que va a querer el trabajo, hay gente que no, y ya, eso es una democracia, punto. Sí, yo creo que ahorita lo que hay es una respuesta muy como frustrada, digamos, y entonces ahí tienes dos lados muy frustrados. Tenés un lado que bajo su óptica el gobierno dice, realmente sí está tratando de hacer lo mejor posible y no lo dejan trabajar y cuando logre y si logramos quebrantar las estructuras de balances en el país, entonces ya el MAE finalmente va a poder hacer lo que él quiere y como rey va a arreglar el país. Y hay otra gente que más bien está muy frustrada con que cómo va a ser que este MAE se está convirtiendo en un dictador y nadie está haciendo nada. Y son como los extremos, digamos, como más y en el medio venís como acumulando... No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que entonces vos decís, ok, entonces si yo tengo este elemento que es el deseo, digamos, autoritario de apoderarme y quedarme en el poder. Ok, entonces yo tengo cuántos actores en la mesa. Ah, bueno, este tiene esta estrategia. Entonces, ¿cómo voy a contrarrestar eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vos ves que cada vez que tratan de hacer algo, el hombre tiene más popularidad en segmentos que... Y uno dice, bueno, de ahí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿qué está pasando? Es lo mismo que decían, o sea, cuando yo empecé a ver yo no estaba en medios, entonces yo fui como muy espectador. Cuando salgo del 8, yo en la campaña realmente estaba afuera. Yo estaba en la empresa privada. Es más, creo que ahí no sabíamos, sí. En ese momento tenía 3 meses de estar en Equifax, entonces yo estuve como así viendo los toros desde la barrera y yo decía, uy, le están pegando tanto y tan seguido que lo van a hacer presidente. Sí, claro. Lo mismo, por ejemplo, pero esto no ha sido, digo, y no es un caso solamente de presidente Chávez, porque... O sea, ¿cuántos titulares se generaban en contra del gobierno de Carlos Alvarado? ¿Cuántos? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué ponían esos titulares? ¿Verdad? Era exactamente la misma cosa. Entonces, la prensa viene en un rol, y yo decía, como ciudadano, ni siquiera ya como periodista, y ¿verdad? Estaba afuera. Y yo decía, qué carajada, ¿por qué? Digo, lo golpean, todos los días es un titular. ¿Verdad? Y las portadas, y uno dice, lo van a hacer presidente. Sí, ve a Figueres, o sea, el mismo Figueres es la persona más controversial, o sea, la persona en papel menos presidenciable. Si vos decís, ok, ¿quién es el MAE que más cola arrastra, que más acusación de corrupción, que más tiene? Dirá Figueres, ok, entonces esa persona. Y no ganó por, creo que son 5 puntos. O sea, a mí es que siempre la gente, es que MAE de Liberación que está enterrado. Yo digo, MAE, vean las elecciones pasadas, el MAE no ganó por 5, o sea, porque... un vecindario de Punta Arenas y 2 de Heredia no se levantaron a votar por Figueres, no tenemos a Figueres de presidente hoy. O sea, literal. Y yo digo, y es por lo mismo, porque entonces era tan controversial, había tanta gente que lo detestaba tanto que le levantaron la vara. O sea, la segunda ronda no fueron las dos personas, fueron las dos personas tal vez más repudiadas, digamos, en esa elección, en lugar de las 2 personas más amadas. O sea, yo me acuerdo... En ese momento, digamos, las que tal vez más buena voluntad, igual controversial, pero tal vez no tan tóxica, era como Eli y Villalta. O sea, yo me imaginaba la segunda ronda y yo decía, qué loco, llegaron a la segunda ronda de los 2 polos más extremos, pero se fueron a los 2 polos más odiados. O sea, eran Chávez y Figueres, las 2 personas como menos queridas en la política en ese momento. Entonces sí, tenés razón, o sea, yo creo que esa vitriol, ese odio de, mae, este man no puede ser presidente, este man no puede ser presidente, se cumplió en las 2 partes y por 5 puntos... quedó uno y no el otro. O sea, no, que a mí eso siempre me hace gracia, porque la gente dice que más que Liberación está acabado. Y yo digo, perritos, nos ganaron por 5 puntos. La elección general, o sea, Figueres destazó en la primera ronda con 400,000 votos. Claro. O sea, no son, ¿sabes? No, esa idea de que están destruidos en el pasado, que mucha gente quiere pintar, yo siempre me quedo mal. Yo no sé si ustedes están midiendo realmente lo que pasó. Sí, perdieron, sí, Chávez ganó, pero Chávez ganó con la menor cantidad de apoyo popular en la historia de un presidente de Costa Rica. Sí, sí. Tampoco es como Trump ahora. Trump ahora sí ganó. Sí, o sea, sí. ganó voto popular, ganó colegio electoral, ganó la Corte Suprema, ganó el Congreso y ganó el Senado. Bueno, pero dice, ese mae ganó, queda de otra. Bukele ganó. Pero acá no estamos viviendo la mierda. Aquí cualquier cosa puede pasar. Pero, entonces, ¿cómo te explica la popularidad del presidente? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tan alta leyó? ¿Qué tan alta realmente? Yo tengo que... suave. Eso es otro tema. Yo he ido a todas las giras de presidente. Casi todas. O voy yo o va un periodista. Y entonces uno tiene que ir a observar, Piero. O sea, el ejercicio básico de un periodista es observación. Punto. Entonces uno escucha y uno ve. Ahora, vos puedes decir... es que ese grupo lo convocó, digamos, el gobierno. Entonces puedes decir, bueno, eso no consideremos lo que está ahí. Pero yo creo que, y lo he dicho varias veces en varios programas, hizo algo que la gente, yo creo que no entendió, y la oposición no entendió, yo no sé los diputados en qué están. Se fue a inaugurar
el INDER, que además es como la caja chica, digamos, del Estado, porque el INDER tiene el platal, ¿verdad? Y tiene que ejecutarlo. Y entonces vos vas a Puerto Viejo, tenés los 2 puentes nuevos, la delegación, que además es un proyecto de gobierno del PAC, inaugura la delegación de Puerto Viejo, pero vas a Nosara, vas a Zona Sur, vas a todas las partes y hay algo que es fundamental, que para nosotros los josefinos, que vivimos en nuestra burbuja y estamos aquí sentados felices, le resolvió la vida a un montón de gente que su único objetivo es ¿cómo hago para cruzar? Sí. En 20 minutos lo que me toca ahora, casi 2 horas de recorrido porque el puente se cayó el invierno pasado y nadie lo ha reparado. Y ese cambio ya generó un impacto muy importante. Por eso no es de extrañar que tenga un apoyo fuera de San José importante. Y eso es pura observación. Digo, yo aquí no soy científico ni soy politólogo, ni me dedico a eso. Pero yo entiendo porque yo veo. Yo he recorrido este país desde la A a la Z. Con Repretel hicimos un trabajo lindísimo de recorrer todo el país. Y sabíamos, y yo vi de primera mano, las necesidades que tenían cada una de esas comunidades. Y entonces, como me gusta estar vacacionando y me gusta mucho este país, me voy a ver. Entonces encontrás una historia diferente. Entonces, que los demás gobiernos no lo tuvieron que haber hecho. Por supuesto, pues no sabieron vender. Porque creo que el error más importante que cometió, por ejemplo, los gobiernos del PAC es su pésima estrategia de comunicación. No supieron. Entonces, vos me decís, mira, debería quitarse la pauta para publicidad de un gobierno. Yo creo que tiene que haber un balance. Porque hay una rendición de cuentas que todo gobierno tiene que hacer. Ahora, si uno tiene más megáfono que otro, es la forma de cómo estructuró su estrategia de comunicación, ¿verdad? Y cómo los medios de comunicación también tienen que entender cosas que son puntuales. La gente quiere ver las 2 historias contadas, no quiere ver una sola. Y si entonces medios emergentes cumplen un rol en ese sentido, la gente no es tonta. Es que dejemos de pensar que la audiencia es tonta, ¿verdad? Entonces, sí tenemos un contexto de pulverización de las audiencias, ¿verdad? Yo las tengo por todos lados. Yo, con el rating, yo me cago de risa, perdón la palabra, pero me cago de risa, porque entonces, de ahí sí hay una sola medición de audiencia, que mide solo área urbana, pero entonces tenés un país de 5 millones de habitantes, que en muchas zonas ven televisión, digamos, o ven su celular. Entonces, ese lenguaje, digamos, multiplataforma, yo creo que también la gente lo tiene que entender, ¿verdad? Y quiénes están ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la audiencia? ¿Quiénes te consumen? Yo creo que la gente está haciendo un cambio importante también en la forma que consume la información. Y eso, vos tenés un nicho, y ese nicho está ahí, y ese nicho es fiel a vos. Y bien, ¿verdad? El reto también es cómo traemos a gente que de repente, de ahí, también le interesaría ver lo que vos tenés que decir. Pero creo que también el balance es importante. Contemos siempre las historias con las 2 caras, no solo una. Porque yo sí creo que eso le falta, digamos, al país. Y la crítica tiene que ser efectiva y los gobiernos tienen que entender que la crítica está, ¿verdad? Y yo creo que a este gobierno le ha costado un poco entender, digamos, el tema de la crítica. Pero se ha criticado también, ¿verdad? A veces una editorial de un tema de seguridad, ¡pum! Y sí, de ahí se viralizó. Y que sí, pero es un tema complicado. Sí, yo creo que ¿verdad? Lo que pasa también es como que una crítica se siente más que otra. Digamos, ¿qué te cuento? Hacemos un video, creo que fue la semana pasada, el programa de Carol, entonces sale, y el titular principal es Johnny Araya y el caso Diamante. O sea, hablamos, y el caso Diamante lo hemos venido trayendo desde que pasó, o sea, desde que Kenneth estaba en el programa. Y después a la mitad hablamos de, creo que fueron las radiofrecuencias y Chávez haciendo este juego con el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le está diciendo que no puede hacer esto y todo el desastre que tiene el MAE. Pero entonces la crítica es, ¿por qué le siguen dando al presidente y nunca hablan de liberación? Y ellos como, ¿no viste los primeros 10 minutos de la...? Eso es lo que te digo, o sea, yo creo que es lo que a veces hay críticas que un lado la siente más que el otro. O sea, no sé si a usted debe pasar que hablas de un político o hablas de alguien y te da, ¡ay, ¿por qué me están dando tan duro? Y uno se queda como, huevón, pero no, hemos hablado de vos y de este mae. Pero a las audiencias escuchan la crítica que a ellos más les duele que no hiciste o la crítica que más les duele que sí hiciste. Y entonces te empiezan a teñir como de que es que este mae es esto porque tal vez vos hablas de esto y no escucharon el resto del programa, porque tal vez el clip fue de vos diciendo esto de Chávez y no esto de Johnny Araya. Entonces, es que vos entonces sos esto y no sos el otro. Eso es lo más complicado ahorita, digamos, como de la información. Y en cuanto a la pauta que hablabas de que quería volver a ese tema, es súper interesante porque yo creo
que si bien siempre se ha instrumentalizado la pauta detrás de los gobiernos, no sé qué tanto, qué tan poco injerencia había una llamada de casa presidencial en el 2010 o para decir, madre, Teletica, te estoy pasando tanto para que hagas esto o lo otro. Lo que es cierto ahora que yo sí veo y sí me preocupa mucho son un montón de pauta que yo no puedo explicar a medios que yo no puedo, digamos, a ver, si ustedes me dicen, madre, pucha, nos pasaron la rueda de la fortuna a OPA, de ahí, huevón, de ahí, pero yo diría, ahí tiene sentido, madre, estos madres tienen un buen rating, están subiendo, la vara tiene sentido, ¿verdad? Si se lo das a El Guardián, yo me quedaría como, perros, ¿qué está pasando? Es que, bueno, ahí son temas, ¿verdad? A ver, yo respeto el trabajo de todos los colegas y no, de verdad, y me los he topado en la vida de hace muchos años. Yo creo que hay filtros que son importantes, ¿no? Uno tiene que ser muy riguroso en la información que presenta. Digamos, si yo voy con una investigación, tengo que contar toda la historia completa, ¿verdad? Y tengo que dar chance también al tema del derecho de respuesta si cabe. Entonces, hay que ser riguroso en la construcción de la nota, en donde a las fuentes que consultas, los datos que obtenés, yo creo que eso no se puede perder y eso creo que cuando se habla de quién es formal o quién es, ¿verdad? A mí me han dicho que soy un pseudomedio, Giovanna Obando me lo dice a cada rato, o pseudoperiodista, o yo, bueno, la pseudodiputada es así, entonces, pero a mí eso, mira, cuando los datos están, podrá venir el vendaval, pero el dato yo lo puedo defender. Yo puedo defender mis fuentes. Yo sé de dónde obtengo la información. Y cuando a mí me cuestionen dónde obtengo la información, tengo la forma, no revelando la fuente, pero tengo los datos. Tengo los informes, tengo las actas, tengo todo. Tengo videos, tengo todo. Lo tengo documentado. Eso es rigurosidad, ¿verdad? Yo, lo que te decía, informo antes de sacar una investigación. Y me siento con la persona aludida y le digo, está pasando esto. ¿Qué tiene que decir? ¿Verdad? No tiro el desmadre y entonces ya a mí se me olvidó que existían personas y que la gente tiene su familia. No. Yo hasta pienso en eso, ¿verdad? Y creo que ahí, ¿cómo se defiende esto? Tráigame los alcances que usted tiene. Tráigame el segmento que usted está apostando. Tráigame el rating que puede demostrar con números que está creciendo. Entonces, para mí es muy sencilla la conversación. Pero si es un tema de... Yo te voy a decir, yo estuve en un gobierno donde se decidió que no más pauta. Fue el gobierno de Abel Pacheco. Fue el primer gobierno de este país que dijo, después de los tubos abiertos y buscar los datos de pauta de gobierno del periodo de Abel Pacheco de la Espriella. Fue el primer gobierno que dijo, no señores, esto se cierra. Y por eso don Abel Pacheco le entrega a Óscar Arias las mejores finanzas de la historia de este país. Porque no ejecutó. Estamos de acuerdo. Pero bueno, él las entregó. Pero las entregó sanas. Y cerró el tubo. Fue el primer gobierno. ¿Qué pasó después de ese cuando se toma esa decisión? ¿Cómo eran los titulares contra Abel Pacheco? Rácata. Entonces tampoco que piensen que uno, ¿verdad? Cajita blanca para que piense que si no le afecta no le va a tirar el titular. Claro que les afecta. Porque tienen años de estar básicamente en esta misma dinámica. Porque yo te puedo decir, está bien, tenés la mayor audiencia. Pero de ese momento que vos decías que tenía la audiencia, después de pandemia hay un antes y un después en la forma en que la gente consume la información. Entonces, demostrame, está bien, tener la pauta, perfecto. Entonces, la audiencia que corresponde por la gente a la que vos alcanzar, de acuerdo con IVOPE, es esta. Pero es que hay más medios. Hay más medios. Hijo, y aquí uno puede estar de acuerdo o no con los colegas que tienen su medio y que hacen su trabajo, pero si tienen la forma de mostrar los alcances que tienes que decir que tiene una audiencia que la gente consume. O sea, tiene un grupo que consume esa información. Entonces, eso también es válido. Entonces, en una estructuración de un plan de medios, uno tiene que ver todas esas variables, porque ya no solamente es, de nuevo, fidelidad, rating o alcance. Tiene que ver con otras cosas, interacciones, visualizaciones, no sé. Hay tantas formas y tantas métricas hoy que yo sí creo que ese debería ser el ejercicio responsable cuando se va a poner pauta a un medio de comunicación. Sí, 100%. O sea, y por eso te digo, por eso es que yo creo que sí es preocupante, digamos, como cuando se empiezan a instrumentalizar y decir como, bueno, madre, y se queda como, huevón, ¿cuánta gente ve esa vara y tiene un anuncio de Colby o tiene un anuncio de... Y sí, yo entiendo, hay que quebrar, no puede ser nada más 3 medios nacionales teniendo toda la pauta de todo. Obviamente, yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero hay medios emergentes con mucha responsabilidad, digamos, que
más bien se están ninguneando, tal vez no porque no tengan el rating, sino tal vez porque no vayan dentro de la línea editorial que queremos ver. Pero ¿cuál medio, por ejemplo? Decís vos que no tiene hoy. El que mencionaba era Juanito Mora. Bueno, toda claro. esa lista No, de sí, eso me refiero, Pero es que son como un medio. O sea, son un medio. No sé, o sea, se lista. O sea, digamos, vos sos empresario también, sabes cómo se arma esto. Tenés un plan de negocios, sabes que en los primeros años va a haber una inversión que tenés que hacer, importante, y después vendrá el convencimiento a marca privada, a marca estatal, si la marca le interesa pautar o no. Nosotros tenemos una estructura muy formal, ¿no? Desde el momento que inscribís la empresa, que estás al día con la caja, que estás al día con el pago de impuestos, que estás al día con un montón de cosas. Exacto, todo. Entonces, o sea, creo que aquí, si están al día y están haciendo el brete y están llegándole a gente, yo diría, bueno, ahí se puede justificar. Yo sí creo, y mi preocupación también, y coincido con vos, es esa instrumentalización, si es que se da, me parece que es un juego muy peligroso. Entrar en eso es un juego muy peligroso. ¿Por qué? Porque al final del día a vos te van a medir por las métricas que vos podés como medio de comunicación generar. Yo puedo generar hoy, y yo puedo decir, suave. A mí el que me dice que tiene mayor audiencia, eso yo lo pongo en cuestionamiento, lo cuestiono. Por múltiples razones, ¿verdad? Porque yo tengo un producto, entonces este otro A y B, canal A y B, tiene un producto que saca tal día, entonces yo digo, ok, yo como competidor quiero meterle otro producto enfrente, a ver cómo nos va. Y yo estoy claro, pero que yo soy un canal que se llama 38. ¿Esa mierda qué? O sea, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde lo consigo? Tengo claro, por ejemplo, que en un año vos no puedes estar en todas las cableras que uno quisiera. Que quisiera que en todas las cableras además estemos en el 38, pero nosotros siempre tuvimos claro que nuestra génesis era lo digital, y entonces ahí nos posicionamos, y entonces ahí sí empezamos a pegar unos batacazos tremendos, ¿verdad? Que nos hace falta no estamos ni lo que quisiéramos a estas alturas, pero es un proceso de construcción. Pero cuando ya vos decís, ok, desde el primer día que yo salí al aire yo tengo audiencia. Y he trabajado en canales en donde no he tenido audiencia. Entonces no me preocupa ni me desvela. Canal 9 y el 8. El 8 lo dejamos en segundo lugar, compitiendo. O a veces en primer lugar. Las 8 de la noche, ese noticiero de Telediario, era casi primer lugar a esa hora. Entonces, es una construcción que toma tiempo, pero es un convencimiento también. Entonces, cuando vas y planteas tus estrategias, claramente aquí tenés que ir a luchar con tiburones. Y en eso estamos, ¿verdad? Y yo creo que vos has experimentado también lo que significa luchar contra tiburones. Y es romper un poco ese, suave, pero ¿por qué es que no? O sea, yo tengo una audiencia interesante, ¿por qué no me llega esa pauta, ¿verdad? ¿O por qué no está esta marca aquí? Pero bueno, hay que trolear un poquito también, ¿verdad? No, total. Y no solo eso, pero también eso ya, ¿sabes? Estamos en el lado público que uno puede quejarse, pero también en el lado privado también yo digo, aquí todo el mundo se queja conmigo, pero bueno, no importa. A mí, digamos, yo soy tan liberal, digamos, en mi lucha contra como la utilización de la pauta por el Estado. Y yo como, no puede ser que el gobierno use la harina de esa manera. A como puedo ser comunista. Ya me clipearon y dijeron, yo sabía. Yo sabía. En cuanto a la instrumentalización, digamos, de fondos privados, sin justificación, porque mi amigo es dueño de esta empresa, o la pauta la manejo acá, o las casas en este país son como pocas marcas que lo manejan 4 empresas, y esas 4 empresas deciden a dónde pone la harina. Y entonces, y si uno no está metido donde tiene que estar, con la gente que tiene que estar, o sea, y no importa, vos puedes decir, pero yo tengo el programa de noche más visto de Costa Rica, y te dicen, sí, pero sorry, ya estamos comprometidos por el año con ese otro show que lo ven 15 gatos, y vos como, ¿pero por qué? Y esto como, bueno, ¿por qué así funciona? Pero eso le queda días, yo cuento los días en que eso cambie, y está cambiando. Pero te lo puedo decir yo, o sea, yo abrí un canal de 0, que fue el 8, de 0, yo tenía 0 audiencia, raya. Digamos que así decimos nosotros, medimos la televisión con el real time de Ibope. Raya. Y empezamos a trabajar en algo que era fundamental, era la afinidad. Ok, Douglas Sánchez como producto, ¿a quién le llega? Y empezamos a trabajar por ahí. Hay gente que le gusta mi estilo, hay gente que no le gusta mi estilo, pero había un grupo que sí. Y ese grupo que sí empezó a generar algo que se llama fidelidad. Entonces, cuando generas fidelidad, crece la audiencia, es automático.
Te toma 1 o 2 años, los que sean, pero te llega a la audiencia. Entonces empezás a romper aquello de la agencia que controla y entonces como negocia sus comisiones con 2 medios, entonces uno queda por fuera de los planes de medios. Pero empezamos a trabajar de otra manera, porque las marcas también entendieron. Digo, vos ves Walmart, ves cualquier marca grande, privada, el mismo Equifax, estuve ahí dentro, empezamos a decir, eso, porque yo tengo que ir donde la agencia quiere que yo ponga la plata. O sea, ¿cuál es mi impacto? Digamos, al final, mi marca tiene que llegar a múltiples segmentos, no solamente a uno. La televisión podría ser 60 y más, es su grupo más importante. Los medios tradicionales tienen entre el 40 y el 50%, 60 y más. ¿Y el otro segmento? Gente joven, ¿dónde está? Entonces, ahí es donde uno empieza a romper, digamos, ese paradigma, ¿no? de cómo funcionaban y cómo se armaban los planes de medios. Yo creo que eso va a cambiar, está cambiando. Sí toca más porque tiene uno que convencer por afinidad. Sí. Y porque el contenido que vos estás haciendo le está llegando a una gente que realmente te gusta, digamos, le gusta lo que vos estás haciendo. Y eso tiene un valor, pero lo que pasa es que, ¿verdad? Es como todos los días, ¿no? Todos los días a tocar la puerta. ¡Ey, ya! Pero cuando se abre, entonces empiezan a cambiar muchas cosas. Yo lo entiendo. Cuando por ejemplo, nosotros empezamos en el 8 y ahora nos está pasando en OPA, empezamos a jalar marcas privadas, que la gente, ¿cómo esa marca se fue de tal canal para ir a OPA? ¿Cómo? Se rasgan las vestiduras, entonces salen los chismes de ese canal no tiene rating, entonces aquí están los ratings de la semana, vean, no tiene nada. Claro, escogen la hora que sí, saben que no tenemos, pero las horas... 4 de la mañana. Nosotros tuvimos esta conversación una vez y yo te decía, mi foco es 2 de la tarde en adelante. Sí. Y el prime. Punto. Televisión en la mañana. Y con 20% encendido. Eso no te dice nada. Entonces, empecemos a trabajar una propuesta diferenciada. Y cuando las marcas te vuelven a ver, los correos llegan a los clientes diciendo, mire, OPA no tiene audiencia. Nos pasó en el 8. Hicieron correos masivos a todas las agencias diciendo no tenemos audiencia, cuando yo sabía lo que estábamos creciendo. Entonces, también es un tema de aprender a jugar con esos tiburones en el mercado. Y es complicado, porque es un mercado muy pequeño. Pero hay espacio para todas las marcas, para todos los medios. Yo siempre he creído eso. O sea, si a mí me dicen democratización de la pauta, yo la he vivido no por lo que dice Chávez, la he vivido por lo que las marcas privadas han creído en lo que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria o el tiempo que tengo de estar en esto. Entonces, eso hay que construir, es una construcción. Sí, claro. Pero bueno, de ahí estás compitiendo y vamos, ahí todos tenemos que hacer nuestro mejor brete. ¿Alguna vez alguna marca te ha puesto presión? O sea, no siendo exitoso, no exitosamente, pero ha hecho el intento de presionarte por algo que has dicho. ¿Se ha enojado con vos por algo que dijiste? Nunca. No, he tenido esa gran ventaja, digamos, y esa bendición, si se quiere. Nunca. Y eso que he sido muy, digamos, muy vocal muchas veces en temas, no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Más bien ese estilo de poder elaborar un poco más la noticia después de que la presenta, para que no sea un tema tan frío, que eso es algo que ustedes hacen muy bien, digamos, en el tema de cómo le vas dando a la gente la información contando una historia. Ustedes hacen un storytelling brutal, pero las noticias son iguales. O sea, la única diferencia es que vos, o sea, salimos por una frecuencia de televisión, etcétera. Exactamente lo mismo. Entonces, más bien se nos acercan y es muy interesante porque todas las marcas te empiezan a buscar y eso tarde o temprano, digamos, empieza a romper un poco lo que hablábamos, ¿no? A dónde ponen las marcas también su plata. Y estoy hablando de marcas privadas. Digamos, mi experiencia con marcas privadas ha sido más amplia que con marcas del Estado. Sí. ¿Verdad? Empezando en un Colby, etcétera, que son las que más pautan. Sí, es interesante. Yo creo que ahí es más lo que decir, que es la misma noticia. Es la misma noticia, solo cómo se siente y cómo se presenta. Y ahí es donde está la magia. O sea, ahí es donde está la vara porque... Y a ver, y ahí es donde está todo. Es vacilón porque vos ves en Estados Unidos, digamos, y ahora que hablabas como de posicionarse a algún lado u otro, ¿verdad? Que creo que Estados Unidos es un fenómeno en el que políticamente, por lo menos, vos tenés muy claro dónde está todo el mundo, digamos, exacto, ¿verdad? Vos decís, ok, bueno, y Fox News es esto, CNN es esto, MSNBC es esto, y todos existen en este conglomerado. De hecho, bueno, solo empezó Fox News con Rupert Murdoch, que es como, bueno, nosotros vamos a ser el medio conservador de Estados Unidos, etc. En Costa Rica eso tradicionalmente no se siente hasta la ruptura con Chávez, donde lo que es como una oposición, pero igual apolítica, porque vos no dirías que Teletica es frente amplista o liberacionista o
pues, Pusk, ¿sabes? Vos dirías, es anti-Chávez, pero no necesariamente de una tendencia política. ¿O sí pensarías que tiene una tendencia política marcada? Yo creo que todos los medios tienen una tendencia política marcada. ¿Pero como partidaria? No. Ah, okay. No, porque es que somos medias tintas. Ajá. O sea, pero todos tienen o sea, vos lo ves. Vos sabés con cuál candidato va a ir un medio bastante importante de este país. Lo ves porque todos los días lo entrevistan. Todos los días podcast. Entonces, o sea, perdón, digamos, yo he invitado a todos. Esa es mi diferencia. Yo he invitado a todos. Claro. Hasta Claudio Alpizar. Fernando Zamora. Invité a don Álvaro Ramos, es el único que nos ha dicho que no. Pero he invitado a todos. Yo voy a presentar todas las propuestas. Claro. Pero también te puedo hablar de mi experiencia, digamos, a diferencia de lo que me ha pasado hoy y lo que he hecho desde el 8 para acá. Nunca en un gobierno del PAC o en este gobierno me mordería la lengua si a partir de un comentario, una editorial que yo he hecho, he recibido una llamada de nadie. Nunca. Pero cuando estuve en otro medio de comunicación, cuando estuve en Repretel, estábamos en cobertura, eran para las elecciones, sí, estaba don Carlos Alvarado, y me tocaba a mí en Repretel en la mañana entrevistar. Yo tenía a cargo la cobertura, la presentación de las elecciones en la mañana. Y recuerdo ahí que viene un candidato, me voy a reservar el nombre, y me he sentado a hablar con él, y creo que hubiese sido un buen presidente. Y me senté a hablar, y me toca el tema de inversión extranjera directa. Yo tengo 15 años de haber trabajado en inversión extranjera directa, me conozco el tema aquí. Y entonces empieza a decir unas cosas y le digo, no, discúlpeme, lo que usted está planteando no es correcto. Esto funciona porque A, B, C y D. ¿Qué pasó en la tarde? Llamada. Mira, que es que sentimos que golpeaste al candidato con las preguntas que planteaste. Yo dije, bueno, yo ya sé que aquí ya no tengo cabida. Yo me voy de un medio de comunicación cuando yo siento que ya no puedo tener la maniobra y la libertad para trabajar y preguntar lo que yo quiera. Y entonces esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Y yo dije, suave, esto no me cuadra. O sea, ¿por qué este se está quejando si yo estoy planteando algo que él está claramente con un gap o un desconocimiento en un tema que está planteando y es un candidato? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí sí, digamos, he sentido eso. Pero ni en ningún gobierno, tal vez sí me parece en el mismo medio, iba Luis Guillermo Solís. Y creo que sí se comentó, me parece, porque yo era el que iba a hacer la entrevista y me bajan. No la va a hacer Pilar Acuña. Ya no la va a hacer yo. Ajá. Entonces yo dije, ok, suave. Entonces cuando me pasa lo del candidato, ya yo dije, no, suave, aquí obviamente hay incomodidad que yo haga una entrevista. Entonces, ¿para qué voy a estar en un lugar donde tienen incomodidad? Claro. Sí. Nosotros en las elecciones pasadas hicimos algo parecido. O sea, no entrevistamos a todos, porque bueno, las elecciones pasadas eran como... Sí, eran 20. 75 candidatos. Entonces agarramos como eran los 6... Digamos, era, bueno, el del PAC, porque venía el PAC saliendo, a pesar de que el PAC no tenía tanto rating, pero bueno, era el PAC. Sí. Hicimos PAC, PLP, Frente Amplio, Liberación Nacional, PUSC, y... ¿Fueron esos 5? No, fueron 6, me falta alguien. Bueno, después, sí. Después fue... No, Natalia, posiblemente. Natalia. No, Natalia en ese momento no la entrevistamos. Tratamos de coordinarlo, pero no se dio. Algo pasó con la entrevista. También en ese momento era la primera cobertura electoral. Sí, ustedes estaban recién arrancando. Entonces los candidatos, ya después de que entrevistamos y tuvimos tanta viralidad, la gente era como, ¡ay, la entrevista! Yo digo, huevón, o sea, no hay tiempo para hacer la vara. Nosotros tenemos muy pocos recursos a veces, ¿sabes? Entrevistar a alguien es como... Sí, hay una logística. La cámara estaba en uso y no pude entrevistarte. Bueno, a conversar. Pero sí, y para estas es lo mismo. Pero es complicado, es complicado eso de los apoyos de candidatos, digamos, y como las fuerzas que se mueven detrás de las varas. Porque sí, digamos, nosotros tratamos, por lo menos dentro de acá, digamos, periodistas tenemos a Eduardo y a Carol, digamos que son como los periodistas que, bueno, Eduardo ve como internacional y Carol ve como nacional. Que yo creo que ellos no necesariamente son políticamente iguales, que eso me cuadra un montón. O sea, claro. Creo que Eduardo, nadie sabe realmente qué piensa Eduardo. Eduardo en su brasileñismo es un poco un animal raro. Pero bueno, y Carol, digamos, también está como de un lado diferente. Pero yo los contrato más por su capacidad periodística que por su punto de vista... Afiliación política, digamos, o creencia política. Ajá. Pero sí es interesante ver, digamos... O sea, sí, yo siempre digo, somos críticos del gobierno, no de en general. Del gobierno, del ente gubernamental.
Pero sí va a ser interesante esta campaña, porque creo que te van a castigar mucho lo que hagas con el que hagas, ¿sabes? O sea, el público va a estar muy atento a qué tan fuerte sos con este candidato y qué palabras usaste con este mae y qué palabras no usaste con el otro, y va a ser muy tenso. O sea, va a ser muy sí, tenso. pero vamos a ver, te lo pongo así, cuando don Carlos tuvo los bloqueos en carretera, o sea, yo dije, mi posición como Douglas Sánchez, periodista y director de Telediario de Costa Rica, es que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones cerrando calles. No estoy de acuerdo. Me valió 2 amenazas de muerte. Me valió que me dijeran que era progresista y paclover y un montón de carajadas más. Yo no voy a trabajar en función de lo que la gente crea, sí, claro, cuál es mi creencia. Yo tengo muy claro, yo soy pro empresa. Creo que la empresa privada tiene que ser incentivada en este país. Creo en darle oportunidad a toda la gente para que llegue a hablar lo que quieran, ¿verdad? Y creo, además, que uno tiene que, de alguna manera, como medio de comunicación, señalar lo que está mal, pero no decir que este país es una mierda. Digamos, yo no estoy de acuerdo con eso. De acuerdo, 100%. Porque a mí me ha tocado ir de inversiones como Walmart, que venía, o IBM, que eran 3,000 empleos en tecnología, en ciberseguridad, ir con los ejecutivos de Francia, de España, de Estados Unidos a un colegio técnico, al Copetecos, con una profesora que no hablaba nada inglés porque su inglés era pésimo, pero que los carajillos se levantaron y dieron una presentación en inglés perfecta, y que los inversionistas después de ahí dijeron, este país vale la pena. Entonces, a mí no me pueden, como periodista y como profesional, no me pueden decir que este país es una mierda, porque no lo es. O sea, creo que hay muchas cosas que tienen que solucionarse, sí. ¿Que puede uno criticar la institucionalidad? Sí, pero no lo he hecho ahora, lo he hecho desde hace años. Entonces, también, ¿cuál ha sido la estrategia de las instituciones? Piero, honestamente, vos sos comunicador, yo soy comunicador. ¿Vos crees que un reel explicando que hoy tuvimos la resolución de un caso? Sí. Y yo me quedo, de verdad, yo lo repaso y yo digo, puta, respeto mucho el trabajo que están haciendo. Me parece muy bien, porque antes ni siquiera eso hacían. Pero vos decís, es por ahí. O sea, es en serio que a eso nos limitamos. Yo critiqué cuando la Contralora fue a hacer su discurso a la asamblea, que la Contraloría es una entidad técnica que entonces no tiene que hacer rendición de cuentas, o que digamos su rendición de cuentas es limitado porque la gente no entiende. Y yo digo, a estas alturas, que alguien de ese nivel diga que la gente no entienda lo que hace una entidad no es de recibo. Y ahí sí soy muy crítico. Sí, claro. Ahí soy muy crítico. ¿Por qué? Porque yo aspiro que esta gente, la gente, digamos, en general, quiera un país bueno y que se pueda vivir. O sea, aquí hemos hecho empresa, aquí hemos sabido lo que es quebrar, lo que es levantar de nuevo una empresa en comunicación, lo que significa pelear en un mercado tan pequeño. Y lo hemos hecho, y creo que lo hemos hecho con relativo éxito. Y creo que el país nos ha dado las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Y en mi caso particular, pues ahí, tengo una familia tan grande, viniendo 8 hermanos y pocos estudiaron. Creo que es una bendición porque hay un ascenso social que tenía este país. Y eso es lo que no podemos perder. O sea, la gente tiene que seguir aspirando a algo bueno. Y tenemos que dejar de ser menos resentidos y realmente decir, pucha, si hoy no tengo esto, voy a trabajar para obtenerlo. Pero es que todo el mundo quiere las cosas fáciles. No se puede. No se puede. Es complicado. O sea, es una época dura. O sea, dura. Y como te digo, o sea, creo que lo que sí vos de la información de que ya la información salió. O sea, la información existe. Y si las instituciones no comunican su información, se van a entrar de algún lado. Desgraciadamente, ahorita vivimos en un mundo de mala información, desinformación, cuasi información. Entonces, entre más información verídica tengamos y más lugares a donde buscarla, como dices vos, o sea, ojalá la prioridad de todos en estas elecciones sean... bueno, está bien que Canal 7 va más con este mae y la hora de Juanito Mora va más con este, perfecto. Pero por lo menos que todos se den la tarea así al chile de decir, ok, estos son los candidatos, esto es lo que va a pasar. O sea, yo como te digo, o sea, a mí el brete que ustedes hicieron, por lo menos para la primaria de Liberación, que me tiré todo, fue muy bueno. O sea, Álvaro no quiso ir, perfecto, pero sí te sentaste con todos, hablaste con todos, expusieron todo. Y eso es, ojalá lo que suceda más, ¿sabes? Con más esfuerzos a donde la gente se pueda informar y de ahí tomar la decisión que vayan a tomar acorde a eso. Y lo que venga a futuro, es decir, yo recuerdo también en algún momento cuando hicimos el debate, solo nos llegó doña Linet y don José María. De raso error para ellos, digamos. Ahí están las consecuencias de lo que no lograron. Entonces también yo creo que no es un tema, un ejercicio con uno, ¿verdad? Como medio de comunicación, porque tengan alguna creencia o alguna
prejuicio, digamos, del medio. Creo que es una responsabilidad para la población, porque se deben a la gente, no se deben a los medios de comunicación. Ahí está el error. Si usted piensa que va a ganar una elección porque me apoya medio A y medio B, ¿sabe qué? Apague y vámonos. Sí, 100%. O sea, es la gente. Y la gente puede estar a favor o puede estar en contra, pero la gente quiere escuchar las propuestas. Y yo creo que en eso hay que ser totalmente abierto como medio de comunicación a tener a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué tienen? No sé, ¿tienen algo ya planeado para las elecciones? ¿Van a hacer algo vacilón? Sí. Vamos a hacer algo interesante. Estamos ya terminando los temas. A mí me encanta cuando algunos se adelantan a decir qué días van a tener los debates, porque eso me hace a mí competir más interesantemente. De acuerdo. Pero sí, tenemos un ejercicio diferente. No puedo decir que va a ser un debate como tal, porque a mí me da demasiada pereza. Más, para este debate de liberación yo le decía a Jorge, a Coqui, le decía, May, no sé, yo no sé, no me jala tanto. Y ojo, le tengo gran respeto a don Marvin, a doña Carolina, a don Gilbert y a don Álvaro también. Pero no sé, creo que está agotado, el formato del debate está agotado. De acuerdo, 100%. Y siempre es como la misma cosa, ¿verdad? ¿Y el cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que hacer un ejercicio de cómo queremos construir, no un debate, sino un programa, casi que como un reality de cómo pueden desarrollar propuestas concretas. El cómo. En eso nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a ver si todo sale bien. Ya tenemos el panel de gente. Va a ser divertido. Yo creo que va a ser una apuesta interesante. Y estamos también desarrollando otros productos alrededor de... algo ahí jugando un poco con esto de si sos lacayo, sos una canalla. O sea, a mí me encanta eso, ¿verdad? Porque te montas en cualquiera de las dos olas. Te toca pegarle una gorra de prensa canalla. Sí, por ejemplo. Y entonces, ¿verdad? Pero hay que ser un poco más creativo con la gente, ¿verdad? Ya la comunicación no es unidireccional, ¿verdad? Sí, nosotros para la pasada... Bueno... A ver, yo no sé si se me fueron arriba o no, pero yo sé casi seguro que se me fueron arriba, pero hicimos temas, nosotros habíamos hablado de hacer un debate. Ustedes lo hicieron primero. Sí, pero después yo quería poner a Figueres y Chávez, pero al final fue Figueres y Villa y Eli y se fueron y lo hicieron ahí. Pero todo bien, está bien, no importa. Pasan la tele, pasan la vida real. Pero, y yo en Twitter en ese momento yo me descargué y todo, yo como, manda huevo. Pero bueno, picado yo, bueno. Saludos. La vara, para queremos dar varas parecidas. A mí lo que mi sueño, digamos, sería poder hacer esta vara con todo el mundo. Como un podcast, ¿sabes? Pero es que muy pocos se prestan. Bueno, y sí, la vez pasada todos sí se prestaron para hacer un podcast de hora y pico. Pero a todos les da mucho miedo. Porque cuando haces una vara sin interrupciones... Es mucho... Si estás haciendo una pregunta tensa... Es que lo tenés que sacar del guión. O sea, tienen tanto miedo de salirse del guión. Oye, claro. A mí me da pereza a los políticos que siguen un guión. De verdad, pero hay todos. Las elecciones pasadas, digamos, Fabricio se volvió loco conmigo y esa historia también está en la entrevista. Porque yo venía de ver todas las entrevistas que él había hecho. Entonces, digamos, le preguntaba, mae, ¿qué pensás de la despenalización de la marihuana? Entonces el mae respondía la misma anécdota. Es que yo tengo un vecino que a los 14 años... Pero literal, así, palabra por palabra. Y entonces estábamos en la entrevista... y estaba Iván Barrantes, que era el asesor de ese man en ese momento. Entonces nosotros ya sabíamos cuál era la respuesta que él me iba a tener. Entonces ya teníamos una contrapregunta montada sobre el guión que iba a hacer, ¿verdad? Entonces le hacemos la contrapregunta y empieza... Se desarma. Pánico. Claro. Madre, pero está Iván acá, y esto Iván y yo lo hemos hablado en un podcast, entonces no importa. Pero Iván estaba acá, le hacía a Fabricio así, revisa el celular, Fabricio está en el celular, leyendo los mensajes que le están mandando. Una cagada de risa, y obviamente también no salió muy feliz de esa entrevista, pero eso es lo que decís, hay que sacarlos de esa vara, porque si no, van en la misma entrevista en cada medio. Es aburridísimo. Veces. Ahora, yo, en honor a la verdad, nunca podría tener una afinidad, digamos, ideológica con Fabricio o Nueva República, digamos, y en eso soy claro, no podría nunca, digamos, tener esa afinidad, pero tengo que reconocer una cosa, y eso te lo da la experiencia, te lo dan los años. El Fabricio de esa vez que lo entrevistábamos en la campaña anterior es muy diferente a lo que soy. Ah, sí. Pero diametralmente distinto. Ahora, creo que él entendió justamente eso, que hoy los políticos que siguen un guión no enganchan con la gente, no genera ese engagement que uno esperaría. Y yo creo que por eso va a ser interesante esta campaña, porque ahí sí es cierto que va a ser, realmente creo que va a haber mucha libertad como medios de comunicación de hacer dinámicas que rompan un poco con lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. A mí me da pereza, por ejemplo,
los políticos acartonados. Sí. Que ya uno sabe que van a responderle más. Haga la pregunta porque tiene que salir para un reporte, pero ya sabes qué respuesta van a dar. Creo que eso va a cambiar mucho. Sí, y creo que en los medios tradicionales, los medios van a hacer preguntas tradicionales y dinámicas tradicionales y va a seguir igual. Pero creo que la gente, en el momento que vean que vos hiciste algo diferente, ojalá vean que nosotros hicimos algo diferente, van a decir, mae, que tuanis, ¿para qué voy a gastar mi tiempo viendo el último debate de la jornada, donde entonces tiene 1 minuto para responder la pregunta y el mae la réplica, sí, nunca pudo entender qué era la réplica. Y en 1 minuto, ¿qué vas a decir interesante o inteligente? Absolutamente, es imposible. Es imposible. ¿Sabes? Sí, porque además no puedes resolver todo el país en un debate de 2 horas. No. ¿Verdad? O sea, es como, ¿verdad? Pero seguimos pensando que toda la comunicación tiene que ser de esa manera. Entonces hay que desestructurarla. Los políticos tienen que desestructurarse también. Y yo creo que vamos a tener mucha ganancia. Yo sí sueño con una vaina, ¿no? Si el gobierno llegara a definir que sea doña Laura Fernández la que va, está una Natalia Díaz y está una Claudia Dobles, yo quiero ver eso. Sí, claro. Y como medio de comunicación me estoy muriendo por ver eso. Sí, claro. Porque entonces ahí sí va a ser muy interesante cómo se va a poner la jugada. Aún con la que la gente puede creer que el PAC esté... Yo creo que en política nunca hay un muerto. Totalmente. Nunca hay muertos en política. Sí, Carlos Alvarado surgió de menos de un 3%. No le dieron el debate en diciembre. ¿Te y acordás? ganó las elecciones. Exacto. Entonces yo creo que esa va a ser una dinámica interesante. Entonces si eso se da tal cual, yo estoy aquí esperando cuál es la decisión y cómo se van a ir sumando otros candidatos. Mi objetivo va a ser entrevistar a la mayoría, Piero. Vamos a tratar de hacer un buen ejercicio. Y lo otro que también que estamos tratando de ver cómo lo estructuramos es el tema de los diputados y diputadas. Uh-huh. Yo creo que ahí todos los medios tenemos una... Claro, vos puedes entrar y hilar muy delgado y decir, bueno, es que el partido pone, porque la forma en que se eligen los diputados ya sabes que son esos y no hay como, digamos, chance que la gente pueda escoger a quién lo represente. Pero creo que sí podemos hacer un ejercicio por lo menos de meterles ácido. Yo creo que Febe Cruz, que de Monumental, generalmente son los que más hacen el trabajo de entrevistar a todos los alcaldes o, digamos, en su momento, diputados de la República. Yo creo que ese ejercicio es válido, aunque sea cansón. Y aunque la gente diga, ay, qué pereza escuchar a fula, hay que hacerlo. De alguna manera hay que tener un repositorio de esa información y que la gente llegue y lo busque. Porque creo que sí es una deuda que tenemos los medios de comunicación, y sobre todo los emergentes. Sí, porque los grandes ya tienen su modo de trabajar. Es complicado porque son un montón de personas y como dices vos, los eligen y todo, pero sí, o sea, lo ideal fuera que fuera papeleta abierta y pudieras tener... Por lo menos los principales, ¿no? Sí. Pero sí, total, o sea, es necesario porque no sabes quiénes son los que van y por qué los estás apoyando y tienen que jugar parte de la campaña. O sea, es tan importante quién lleva el partido para las diputaciones que para el gabinete. Y sobre todo porque, vamos a ver, lo que yo critico mucho es... básicamente lo he hecho como periodista, es ¿por qué utilizan las curules para sus negocios? ¿Para qué? O sea, y creo que ahí uno tiene que entender quién va, a quién representa. Yo trabajo en una empresa privada, yo antes hacía el lobbying con políticos, con diputados, pero lo mío era correo, totalmente claro, objetivo, minuta, qué dijimos, todo de forma transparente. Y yo creo que esa es una tarea que también es importante que la gente conozca. ¿De dónde viene el diputado? ¿Qué negocios ha hecho el diputado? ¿En qué se ha metido? ¿Cuáles son los temas? Es que entonces nunca hablé de temas de agua, pero de repente me dice, no sé, fanático de los temas de acuíferos en el país. ¿Cómo? O sea, y no digo que la línea de partido no establezca cuáles van a ser los grandes temas que va a llevar una fracción. Pero si vos decís, pucha, a ver, nunca he hablado de tecnología, ahora hablo de ciberseguridad, o sea, ni siquiera entiendo la diferencia de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces es como, yo creo que ese cuestionamiento hace falta para que la gente, cuando ya por lo menos da un voto, diga, pucha, eso, it is what it is, ¿verdad? Es total. Lo que era. No, y que además haya más expectativa de los votantes hacia los partidos y más demanda de el que la gente que pone eso ahí, o sea, que no se reduzca, es que ganan 5 millones de pesos al mes, no, que se reduzca a que es preparado, no es preparado, quién es esta persona, ¿verdad? Y de dónde viene. Y a ver, la preparación es importante, no siempre se materializan en el mejor diputado, hay diputados muy buenos que con diferentes contextos. Han habido diputados y diputadas muy buenas. Pero sí creo que es importante, como decís vos, tener muy claro de dónde viene, cuál es su contexto, qué ha hecho, qué no ha hecho y por qué va, digamos, a curules. Yo estoy seguro que el oficialismo va
va a esforzarse mucho en eso porque de ahorita le salió el tiro por la culata con todos los diputados, lo por Pilar obviamente, pero y fue un partido prestado, estaban los diputados que estaban, entonces van a matar ahí, pero a mí me interesa mucho ver qué va a hacer, digamos, el PUSC, Liberación, el PAC, por su perfil de diputados, que ya no, creo que ya no pueden relegarlo a, es que este mae me ganó la alcaldía de XYZ y le voy a dar una diputación, o sea, yo creo que ya no puede ser eso. Yo no tengo mucha esperanza con PLN y con PUSC, porque son partidos que tradicionalmente han trabajado, se volvieron municipalistas, sí, y por lo tanto, digamos, lo que les interesa además es llevar diputados. O sea, honestamente, te lo digo, yo quisiera ver, y eso, creo que Juan Carlos Hidalgo es un gran perfil, es un tipo muy inteligente, pero no tiene carisma, digamos, le falta mucho carisma, entonces no sé si va a arrastrar, pero don Álvaro, no sé, lo he escuchado con algunos temas puntuales, habrá que ver más adelante los proyectos, pero son partidos que tradicionalmente han estado más enfocados en no perder, digamos, las curules que llevan cada 4 años. Y creo que ahora va a ser diferente, va a ser muy distinto. La pelea ahora, me parece a mí, y yo creo que este es otro reto que tenemos los medios de comunicación, es realmente la gente le va a dar tanto apoyo al oficialismo y van a tener 38 diputados. No sé. Yo no creo, yo lo veo muy duro. Bueno. Yo lo veo muy duro, pero y eso de decir ahora el apoyo al presidente, volviendo a ese tema rápidamente, yo creo que, yo lo he pensado mucho, lo hablé con Mario, y yo creo que, yo no sé si es un apoyo al presidente o es un descontento que se representa por el presidente. O sea, yo creo que la pregunta, ¿verdad? Es interesante cómo fue la pregunta, ¿verdad? Porque Chávez representa el descontento nacional, y Chávez lo que ataca son las instituciones, la corrupción, o sea, todo eso está mal, ¿verdad? Entonces si yo soy una persona que está descontenta con la trayectoria nacional, yo digo, sí, este mae me representa porque este mae está en contra de todo esto. Pero yo creo que a la hora de elegir a un nuevo presidente, no se va a basar más, digamos, por lo menos, y es muy difícil y eso es una reelección, a pesar de que nunca hemos tenido una reelección en Costa Rica, esa es la primera reelección corrida como reelección. Sí. Es muy difícil para un presidente que no logró cambiar esas estructuras decir, yo ahora sí lo voy a hacer. Y entonces ese descontento se lo puedes heredar a Claudia, se lo puedes heredar a Natalia, se lo puedes heredar a alguien que tal vez trae una promesa de arreglo más eficiente. O sea, yo creo que ese descontento, ese porcentaje, no sé cuánto es del presidente y cuánto es de descontento materializado por el presidente. Es que hay de todo, digamos, yo creo que el CIEP ha hecho un ejercicio bien interesante, ¿no? Sí. De definir, digamos, qué categorías son las que apoyan o no al presidente. Yo he escuchado en la calle gente que dice, no me gusta el presidente, o sea, tiene un lenguaje terrible, pero en el fondo tiene razón cuando expone ciertas cosas. Entonces, eso lo he escuchado con regularidad. Yo creo que el presidente es el presidente, y de ahí que la persona que escoja o definan, digamos, porque yo sigo insistiendo, es una decisión entre doña Pilar y don Rodrigo, sí, no va a ser el presidente Chávez. Y ahí es donde el cálculo podría fallar. Ese es el problema. Dependiendo de quién sea. O sea, imagínate, Laura Fernández, pues, apareció tarde en el gobierno. O sea, todavía si eres una persona que arrastra más como Luis Amador o la misma Jocelyn, aunque muy difícil presidencial a Jocelyn. Pero bueno, era una figura que salía por conferencias de prensa. O doña Marta Esquivel. Ajá, eran figuras como que venían y existían desde el principio del gobierno y salían, ¿verdad? Que ahora vos me digas, Laura, que apareció hace poco, que tampoco es una figura que, pucha, que vos digas, me aparece en todo lado en redes. O sea, digamos que Luis Amador sí aparecía en todo lado, aquel mal le dedicó una canción, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, han habido varias canciones dedicadas ahí. Pero digamos, ¿sabes? Como que era un fenómeno viral. Yo por eso todavía pensaba que Mauricio Batalla era todavía más potencial, pero con todo este desastre que le acaba de salir, quién sabe, igual la gente dice, eso los calificó a la presidencia, y yo digo, Chávez ganó con eso o peor, entonces más a decir que eso va a descalificar a Mauricio a la presidencia. No creo que el maestro hasta que Dios me diga que vuelve, y Dios le puede decir que vuelva en noviembre. O sea, no creo. Yo honestamente yo creo que cualquiera que vaya sumando la cabeza va a ser como complejo, porque al final, el caso don Luis Amador estaba negociando, se supone, ¿verdad? Por lo que se conversó, que estaba negociando con otros partidos, estando en gobierno, entonces, digo, era obvio que algo iba a pasar y obviamente como salió una cosa compleja. Doña Laura, si vos ves perfil bajo, digamos, todos los que salieron no se oyen. Los 5 que renunciaron desaparecieron. Pero sabes que yo creo que eso es al propio. No, porque, obviamente. Pero no solo digo para no hacer bulla, pero digo porque yo sí creo que hay un problema de que si vos empezás a subir tu perfil mucho,
eso no le gusta a Presidencia o Pilar. O sea, no puede, tu perfil no puede competir con el de Chávez. Y ahí donde está el problema, porque vos no puedes heredar el 100%. O sea, el perfil que surge tiene que poder valer por sí mismo. Pero si vale por sí mismo, a Presidencia no le gusta. Entonces es como esta contraparte de que sí, queremos a Laura, pero que no suba tanto, porque después, ¿y qué pasa si Laura hace lo que hizo Laura Chinchilla? Que se despegó de los Arias, y entonces Laura Fernández dice, ahora yo soy presidenta, papitos, de ahí, yo ahora soy presidenta. Que está en su derecho de hacerlo, ¿no? Y si ella gana la presidencia y le dice, Chávez, no me gusta su forma de gobernar y no sé qué, y tome, vaya para allá, podría hacerlo. Pero entonces tienen que mantenerla lo suficientemente perfil bajo para que haga lo que Chávez quiere que haga. Pero ¿cómo le heredas? Es una matemática muy compleja. O es del lado del gobierno o es del lado de la oposición, porque la oposición obviamente está también midiendo qué nombres se van asomando para ver cómo ponen su artillería pesada en contra del nombre que vaya surgiendo. O puede ser lo que vos decís, que de repente opaque, digamos, el liderazgo, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser difícil, te digo honestamente. Creo que el presidente encontró una forma de hablarle a un grupo de gente. Y lo tiene asegurado. Entonces Mario también decía la otra vez que no estaba tan seguro si el gobierno iba a ir por esa cantidad de indecisos que hay hoy o es porque ya tiene su grupo, está ahí, está fuerte, lo están apoyando. Entonces habría que entender, yo sí creo que la persona que definan va a ser importante, digamos, en términos de no es Chávez, no tiene lo que Chávez tiene, y cualquiera que se quiera ver como Chávez se va a ver como una mal copia, digamos. 100%. Tiene que ser ellos. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? ¿Qué va a poner sobre la mesa? Y tiene que ser pronto. O sea, ya está. Depende. Digo, debería o sea, depende. Porque tienen que perfilarlo, ¿sabes? O sea, sí. Y además, bueno, yo no sé si ya tienen partido o no, pero el partido también tiene que aparecer. Es que no se sabe, o es Pueblo Ciudadano, o quién va a ser, o es complejo. Y creo que también eso va mucho en línea de mantener ese perfil bajo para que cuando ya esté todo listo, pum, vamos con este partido. Yo por eso creo, y si te soy honesto, que en este momento me cuesta ver que el oficialismo, yo sé que es contrario a lo que todo el mundo piensa, pero yo no creo que el oficialismo lo esté logrando, porque, y puedo estar totalmente equivocado, y en TC no se puede decir, pero creo que tienen demasiados frentes abiertos, creo que hay demasiados frentes abiertos, creo que concentrarse en la precampaña es muy complejo. Cuando estás con, no sé, una causa penal por día, tenés la Asamblea Legislativa, querés impulsar probablemente un proyecto grande para poder dejar el gobierno tuanis, que no has hecho nada, entonces tienes que dejar el gobierno grande, entonces ¿cómo le negocias? Son tantas varas que en ese desastre que tienen, Natalia Díaz puede agarrar y decir, mae, este es mi chance y Tommy, vámonos, y soy presidenta, ¿sabes? O ¿cómo se llama esto? O cualquiera, o alguien que ni siquiera sabemos, que no tenemos idea de quién es, o como fue Rodrigo Chávez y fue Carlos Alvarado. O sea, ¿sabes? Que en sus momentos, a este punto del 2021, nadie sabía quién era Rodrigo Chávez. A este punto del 2018, nadie sabía quién era Carlos Alvarado. Entonces, ¿sabes? A veces cuando uno especula tanto, yo creo como en cuál va a ser el mequetrefe y la jugada y el ajedrez, yo creo que es más sencillo. Hay como esta regla que es como lo más obvio, casi siempre lo más certero. Yo creo que es un desastre. O sea, tienen tantos frentes abiertos y la vara está tan cuesta arriba y está tan variado. Es como los medios de comunicación. O sea, pensar que el medio que mejor le va a ir es Teletica, porque Teletica tiene el debate fichado y ya saben qué va a hacer y tienen su horario y tienen sus entrevistas, es igual de erróneo. O sea, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Y cuando tenés tantas fichas moviéndose, es muy difícil alinearte hacia un punto. Pero es complicado para el gobierno, pero es complicado para la oposición. No, 100%. Porque, digamos, vos decís a estas alturas, ¿quién está realmente posicionándose? Don Álvaro. Hay que ver. Sí, tiene el impulso de liberación. Pero... O sea, que le hagan podcast todos los días no significa que, digamos, eso va a funcionar. O sea, la matemática tiene que ser más fina. Yo creo que ahí... al final, Natalia hay que ver, pero digamos, de repente, ¿con quién te rodeas? Es que la gente, yo sí creo y aspiro que esta es una elección donde la gente va a estar muy interesada. Nosotros arrancamos un programa de política que la gente no pensaba, que nosotros no creíamos que iba a calentar tan rápido, honestamente, te lo digo. Y lo que ha sido es una vaina tremenda. Entonces, la gente está interesada. Ya, porque la gente va a decir, es que hay un poco de... No, a ver... Hay un montón de gente hablando de política en la calle. Hay un montón de gente compartiendo en los chats de la familia. Mira, ¿viste lo que dijo fulano? ¿Viste lo que dijo sutano? Se ha convertido en el diario de la gente. Entonces, yo creo que las estrategias van a ir dándose. Yo creo que nosotros como medio de comunicación lo que tenemos que estar atentos y tratar de
digo, yo sé que tiene muchos frentes abiertos, pero los frentes abiertos también tiene Liberación, tiene PLP, total, ¿verdad? O sea, todo está como muy convulso y yo creo que ahí los políticos tienen que entender y tienen que llegar con una oferta muy interesante para que la gente confíe otra vez, y yo no veo que esa confianza esté. O sea, veo un oficialismo que tiene una confianza en un segmento importante. Eso lo veo y lo tengo claro, los números están ahí, no me los invento yo. Del otro lado, ¿qué ves? Sí. ¿Qué ves? O sea, hay que entender un poco eso, cómo voy. Pero bueno, va a estar divertido. Va a estar muy emocionante. Sí. Va a estar vacilón, man, ¿no? Y muchas gracias por venir a hablar de estas varas. Yo creo que esto es ver dónde se sientan los otros medios, que están pensando. O sea, como te digo, y como lo conversamos, yo creo que siempre hay un cuestionamiento de qué tan crítico sos, por qué sos crítico, por qué no sos crítico. Exacto. Pero bueno, entenderlo, hablarlo y nada, además durante las elecciones podemos sentarnos a hablar o yo donde ustedes. No, tenés que venir. No, ahora yo te lo devuelvo. Ahora más bien tenés que venir a tener una buena conversa también de cómo los medios emergentes, porque en esto tenemos que estar en esa línea, cómo vemos todas esas jugadas, porque creo que va a ser muy importante y es enriquecedor para los segmentos que nos están viendo, ¿verdad? Sí, ¿estás de acuerdo o no? Pero digo, o sea, lo que se ve ahí, estas conversaciones es lo que la gente está esperando realmente entender, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos esa oportunidad. Yo no veo otros medios haciendo exactamente esto que nosotros sí podemos hacer, porque o no los dejan o no pueden. Exacto. No tienen tiempo en la agenda. O no los permiten, que eso sí es por el... Y entonces muy tuaima. Bueno, sí. No, muchas gracias, Piero. Pura vida. Y eso sería. Y corte ahí.